Se decía que hace mucho tiempo existían seres con un poder tan grande como para controlar el mundo, y estos eran llamados dioses oscuros, reyes demonios y diablos. Sin embargo, también había seres llamados héroes legendarios, que tenían un poder más grande que los reyes demonios y se encargaban de asesinarlos. Pero lo importante aquí es que si estos héroes legendarios realmente existieron, el Alpha Stigma será el encargado de encontrarlos. Acto seguido observamos a nuestro protagonista, que es un mago que esconde un poder demoníaco con sus ojos. Sí, el Alpha Sigma. No sé, pero mola más decir Sigma que Stigma. En fin, a veces este poder le hacía perder el control y se convertía en un ser poderoso sin conciencia. Ahora mismo se encuentra peleando contra soldados nerfianos y usa el Alpha Sigma para robarle sus poderes y usarlos contra ellos. El líder de los soldados, al ver esto, ordena dejar de usar magia y comenta que no puede creer que Ronald haya enviado a un mago como espía, ya que eso hace pensar que quiere comenzar una guerra contra Nerfa. En ese instante, una joven llamada Félix aparece para decir que eso no es cierto y pregunta si acaso Reiner con esa cara de torpe parece un espía. Esto enoja mucho al prota, pero al comandante de Nerfa le importa un bledo, ya que ordena a sus hombres que ataquen. Reiner rápidamente les cuenta que solamente están buscando las reliquias del héroe Nerfa, pero esto no es suficiente para detenerlos, por lo que Ferris utiliza su espada para cortarles las armaduras y de esta manera hace que los enemigos se retiren. Una vez que se han ido, Ferris golpea a Reiner ya que al parecer no entendió que están en una operación encubierta y no debe hablar nada sobre las reliquias. Más tarde ambos se sientan a descansar un poco y a comer entre comillas bolas de masa, por lo que el prota aprovecha para calcular la distancia que les queda por recorrer. Al ver que es mucha, comienza a desear una siesta de 80 años. Sí, nuestro prota es bastante perezoso. De pronto una señora se les acerca para contarles que en Nerfa casi todos odian a los Ronald, pero ella no. Luego comenta que en los viejos tiempos los reyes de Ronald, o Ronald o lo que sea, peleaban por todas partes, pero la revolución de hace 2 años coronó a rey Sion Astal, un joven impresionante y guapo del cual está enamorada. Ferris al escuchar todo esto le cuenta que Sion en realidad es un diablo, un monstruo sin corazón que tiene a las bolas de masas como rehenes para espantarla. El prota por su parte agrega que es un cretino, que hace que su mejor amigo trabaje en todos los proyectos, pero Ferris enojada le comenta que es la primera vez que lo involucran en algo. En el castillo de Ronald podemos ver cómo Sion acaba de regresar de la región Zelnoa y apenas entra le pide a Calme que le haga una extensión de impuestos a esa zona, debido a que han quedado arruinados por las inundaciones. Luego Millen le cuenta que el duque Sterlel, o como se diga, y el conde Klausberg. Joder, hoy estoy perezoso para pronunciar bien los nombres, lo siento. En fin, lo que le estaba comentando es que estos dos hicieron una buena jugada, ya que parece que el objetivo siempre fue alardear sobre su influencia política. El rey comenta que es más de lo mismo, y ahora le pregunta a Cloud sobre las naciones vecinas, pero su amigo le pide que descanse un poco antes de trabajar tanto como lo hace siempre. Esto provoca que Calne comience a pelear con el joven, por lo que Miller aprovecha para contarle a Rey Sion sobre la situación actual de nuestros protas en la frontera. Observamos como los dos acaban de llegar a las ruinas del bosque de Nerfa, donde Ferris, al ver que nuestro prota no puede abrir las puertas con magia, utiliza su espada para destruirla, pero lo que no saben es que están siendo seguidos por un grupo de jóvenes. Una vez dentro, los protas esquivan trampas de manera precisa, pero de repente uno de los jóvenes se tropieza y activa una que libera un gran caudal de agua que se lleva a Reiner. Al caer la tarde, en el reino de Ronald, el carro de Sion es asaltado por un joven que está buscando a su hermana menor, Slina, pero al ver que se ha confundido le pide a Klaus que lo asesine, ya que la vida no tiene sentido sin su hermanita. Klaus, al ver esto, pregunta qué es lo que ha pasado con la chica, por lo que el joven le cuenta que en la mañana fue secuestrada por Klausberg. El rey Sion, ante sus palabras, le pregunta si va a abandonar a su hermana solo porque no pudo encontrar al responsable de su secuestro de carro. Seguido acepta que Ronald es una tierra corrupta, pero cuenta que su sueño es limpiar la nación y no va a rendirse hasta lograrlo. En las ruinas, la joven que activó las trampas se percata de que ha sido descubierta, por lo que se presenta como Mikayano, líder del escuadrón de persecución de quiebra-tabúes del imperio de Ronald, y acusa al prota de haber querido escapar con magia ronaldiana. Al terminar el discurso, se da cuenta que los protas están siguiendo su camino, por lo que intenta arrestar a nuestro prota con un poderoso hechizo, pero al ver que el prota lo detiene fácilmente, le ruega que vaya con ella y le promete dejarlo escapar. Ferris, ante sus palabras, comenta que la joven seguro que es una víctima de sus encantos infelices, lo que provoca que Milk use uno de sus ataques más poderosos, pero la falta de experiencia hace que genere un derrumbe justo encima de su cabeza, por lo que su compañero Luke se apresura para ayudarla y le pide que salgan de ese lugar antes de que se caiga. De repente, una extraña criatura hace volar las ruinas en pedazos, por lo que el prota utiliza Alpha Stigma para analizar su estructura, pero al no detectar nada, informa que es una reliquia del héroe, y acto seguido comienzan a ser atacados. Mientras tanto, en Ronald, el rey mueve los hilos para ayudar al jovencito a recuperar a su hermano, o su hermana, ya no me acuerdo. Por lo que al caer la noche, el conde Klausberg se les acerca de manera cínica a desearle suerte en su gestión. De nuevo en donde estaban las ruinas, los protas deciden escapar antes de que esa criatura los mate, por lo que sin pensarlo salen corriendo de regreso a casa. Antes de seguir, nos vamos al pasado para ver cómo Sion, cuando era niño, sufría mucho bullying. Su madre, antes de morir, le dio la confianza de que iba a ser una persona fuerte. Unos años más adelante, Sion es el líder de la Real Academia Militar Especial de Ronald, y cuando Ron le pregunta cómo va a estar conformado el equipo para los juegos de guerra de la academia, este sale en busca del prota, quien se encontraba durmiendo en la biblioteca. Al día siguiente, podemos ver cómo en el campo de entrenamiento, el prota se encuentra recibiendo una paliza por su parte de su amiga Kiefer,
quien se queja de que no entiende cómo un día es uno de los guerreros más poderosos del mundo y después colapsa como si fuera hiper mega débil. Luego, Kiefer lanza uno de sus ataques más fuertes para ver si nuestro prota logra despertar, pero lo termina dejando en el suelo, por lo que el joven muy enojado se le acerca para pedirle que le ponga ganas a las prácticas así pueden seguir avanzando juntos. Por su parte, el resto de compañeros comienzan a insultar a nuestro prota por ser un débil holgazán, pero en ese instante Sion les pide que se callen, para después acercarse a Kiefer para halagar su gran rendimiento académico tanto en batalla como en clases. Seguido le pregunta si desea unirse a su equipo para el entrenamiento de simulacros de combate. Ella se emociona mucho, pero se niega ya que no quiere abandonar a Reiner. Sin embargo, Sion le informa que los quiere a ambos. El prota, con una actitud orgullosa, comenta que él no va a aceptar dicha propuesta, ya que es obvio que solo lo invitan porque la necesitan a ella. La joven muy triste le pide que no diga esas cosas, ya que pueden separarlos. Sion, por su parte, asegura que en realidad están más interesados en Reiner, debido a que le gustan sus ojos. El prota en esto se retira diciendo que es una razón muy estúpida, por lo que Sion rápidamente lo detiene y le explica que lo necesita porque es un portador del Alpha Sigma. Nuestro prota, haciéndose el desentendido, le comenta que va a marcharse, ya que no le gusta trabajar bajo las órdenes de otros, por lo que Sion, sin más opciones, le hace saber que si no se une a su equipo, va a contarle a todos el secreto. Comenta en los comentarios cuál crees que es. Varios días después, podemos ver cómo Sion le informa a su grupo que solo tienen 4 horas para eliminar a los enemigos. Sin embargo, les pide que se queden tranquilos, ya que ha investigado dónde van a estar, y lo único que tienen que hacer es esperar escondidos a que aparezcan. Los chicos comentan que eso podría considerarse una trampa, pero Sion se justifica diciendo que la información es una herramienta fundamental en la guerra, por lo tanto nada de lo que están haciendo está mala. Minutos después, llegan hasta el lugar estratégico, y con unos cuantos poderes, logran eliminar a todo el equipo rival, por lo que al caer la noche, se la pasan festejando hasta quedarse dormidos. Antes del amanecer, Sion aprovecha para contarle al prota que sabe toda su historia, con respecto a que fue prisionero de guerra cuando se quedó huérfano, y le pregunta si desea tomar venganza contra el país, por ser unos corruptos que oprimen al débil que lucha sin cesar. El prota, ante sus palabras, le hace saber que pueden condenarlo por decir esas cosas. Sin embargo, comenta que tomar venganza llevaría mucho trabajo. Sion, completamente seguro, jura que va a convertirse en el rey de esas tierras para cambiarlo todo, por eso le ruega que se una a él. El prota, a pesar de estar convencido, se niega y le pide que cuando se convierta en rey, haga una regla que promueve a la gente tomar muchas siestas. Sion, entre risas, confiesa que es muy gracioso, pero de repente un grupo de hombres de negro aparece en busca de su cabeza, por lo que el prota se apresura a escapar, y mientras se va le pide que no muera, así llegará a ser rey. Ante esta situación, Sion intenta escapar aunque no llega tan lejos, ya que termina encerrado en un callejón sin salida. Pero para su buena suerte, Ferris aparece para darle una mano, y antes de irse, le dice que para devolver el favor, debería comprar un cubo número 4 de Dando en la tienda de Winnie. Al día siguiente, Sion se acerca hasta una supermansión de espadachines para dejar lo que Ferris pidió, por lo que ella aprovecha para preguntarle por qué estaba siendo perseguido. Sion, por su parte, le cuenta que él es un bastardo de un reconocido noble, que tuvo una aventura con su madre, una simple plebeya, y seguro alguno de sus hermanastros mandó a que lo mataran, por lo que seguido le pide ayuda para saber cuál de todos fue. Ferris acepta ayudarlo, pero a cambio le pide que traiga 2 cajas como las de hoy, ya que va a contratar a un secuaz. Y en el momento que Sion se va, podemos ver cómo le pide a su hermana menor Iris que sea dicho secuaz. Varios días después, Roll se acerca desesperado a Sion para informarle que el reino de Estambul ha invadido parte de Ronald, lo que significa que la guerra ha empezado de nuevo. Acto seguido, un grupo de soldados aparece para decirles que desde mañana todos van a pasar a la línea del frente en el combate, por lo que al caer la noche, Kiefer se mete al cuarto del prota para pedirle que escape. Por otro lado, Props, uno de los hermanastros de Sion, se encuentra siendo torturado por Ferris y su hermana, por lo que termina confesando que su hermano, el bastardo, pronto va a morir en una trampa, ya que hay 50 caballeros mágicos de Estambul reunidos en la planicie Sernaxe o algo así, esperando su llegada. Además, entre risas cuenta que uno de sus amigos es un espía que lo ha traicionado. Iris, al escuchar esto, golpea al calvo por mirar generosamente a Ferris, pero todo se torna turbio cuando el hermano mayor de ambas aparece como si fuese un fantasma y le arranca la cabeza a Brovs. Pero antes de irse, le recuerda que su familia solamente sirve a los reyes de Roland. Por lo tanto, si Sion regresa con vida, está más que claro que va a convertirse en rey. Al día siguiente, el grupo de Sion se encuentra preparando el campamento, pero cuando Reiner se niega a ayudar con las tiendas de campaña, sus compañeros le piden a Kiefer que le diga algo, ya que solo la escucha ella. Sin embargo, la joven simplemente los mira y se retira al costado del río, por lo que sus amigos se enojan con el prota pensando que le ha hecho algo. En ese instante, otra de las chicas del grupo comenta que es normal ponerse así cuando existe la posibilidad de que la persona que amas puede morir en una guerra. El grupo, al oír esto, se inventa tareas para que Reiner quede a solas con Kiefer, por lo que el prota solo se sienta a su lado para dormir una siesta hasta que tenga ganas de hablar. Minutos después, Kiefer le pregunta si van a escapar juntos y le
le confiesa que a pesar de que es un inútil, ella lo ama con toda su alma. Rainer, entre risas, comenta que no es momento para bromear con esas cosas, lo que provoca que la chica lance una señal al cielo y se pierda entre la vegetación, pero antes se disculpa con el prota por no poder salvarlo. Unos segundos después, los compañeros del prota comienzan a ser asesinados por los caballeros mágicos de Estambul. Sion, ante esta situación, ordena que todos se retiren en dirección al bosque, pero le pide al prota que se quede a su lado, ya que pretende salvar a los que aún siguen con vida. De repente, un par de enemigos aparecen a sus espaldas y cuando intentan escapar, Sion es alcanzado por uno de ellos, lo que provoca que Rainer utilice su alfa estigma para copiar el hechizo y salvar a Sion. El resto de enemigos, al ver esto, se dan cuenta que tiene los ojos malditos, pero antes de que puedan hacer algo, el prota los termina exterminando. Sion, por su parte, le reclama muy enojado que si hubiera usado antes el poder, todos estarían vivos. Rainer, al oír esto, confiesa que han pasado más de 7 años desde que usó el poder. Además, agrega que igualmente perdería una batalla contra cualquier ejército. En ese instante, un enemigo aterriza encima del prota y se lo lleva al campo de batalla para mostrarle los cuerpos muertos de todos sus compañeros, excepto Kiefer. Por su parte, uno de los enemigos comienza a tocar indebidamente a la chica, lo que hace que Rainer pierda completamente el control del alfa estigma y comience a matar a todos los enemigos presentes de una manera súper sangrienta. Una vez que ha exterminado a todos, se acerca a sus amigos para mandarlos a una nueva vida, pero Sion, al notar que se les cierran los ojos, se libera de sus manos y apura el proceso para desactivar el poder que lo controla. Minutos después, el ejército de Roland aparece para llevarlos de nuevo al reino, donde Sion es recibido con mucha felicidad por la gente, y al día siguiente observamos cómo se despide de sus amigos caídos en batalla. Mientras tanto, el prota se encuentra siendo torturado, debido a que por tener el alfa estigma lo consideran un monstruo, pero esto le importa poco ya que solo le interesa saber cómo está Kiefer, por lo que uno de los torturadores le hace saber que ya fue arrojada de la prisión y le cuenta que tanto ella como toda su familia son una legión de espías. Sin embargo, el tipo comenta que nada de lo que piensan se va a cumplir mientras Sion Astal sigue vivo. Esto hace que el prota se dé cuenta que todo el tiempo fue el objetivo, por lo que en tono de burla les pregunta si se lo van a pasar llorando o lo van a golpear en serio. Luego, totalmente resignado, pide que lo arrojen dentro de una cárcel antes de que muera, por lo que uno de los tipos le hace saber que antes de ser asesinado, el rey le va a conceder un deseo. Acto seguido, Rainer es llevado a la celda de Kiefer, donde le cuenta que su hermana menor murió hace unos años en manos de los soldados de Roland, y mientras ella llora, comenta que las guerras son absurdas. A los pocos segundos, el guardia llega para avisar que ya se ha cumplido el tiempo, por lo que Rainer saca a Kiefer de la celda y le informa que va a ser liberada en su lugar, lo que provoca que ella, en forma de agradecimiento, le dé un beso. Más tarde, el prota recibe la visita de Sion, quien le entrega una cuchilla para después contarle que lo espera a las afueras de la ciudad, pero el prota se niega diciendo que en la cárcel puede tomar siestas más largas y se marcha a su celda. Varios días después, Sion se dirige a la casa de Ferris para darle su comida favorita y le cuenta que fue convocada por su hermano Lucille Eris, quien después de llevarlo a un gran salón, le dice que quiere escuchar sus pensamientos para determinar si es apto o no. Sin embargo, antes de empezar, le comenta que si no le gustan algunas de sus respuestas, va a matarlo. En la prisión, Rainer le pide al guardia que le lleve al menos 30 libros que están en la biblioteca de la Academia Militar, por lo que el hombre, después de dárselos, le pregunta qué hace recortando tantos libros día a día, por lo que el prota, para burlarse de él, le pregunta si puede traerle otros 10 más. Al caer la noche, el guardia se acerca a la celda para confesarle a Rainer que es algo extraño, ya que incluso hasta el más duro se vuelve loco en ese agujero oscuro, pero él parece que lo está disfrutando. Con el pasar de los años, el prota sigue recibiendo libros, lo que provoca que el guardia pregunte si acaso planea tener los de todo el país dentro de la celda. Esto genera risa en Rainer, quien le pregunta sobre el estado de salud de su hija, por lo que el guardia, entre lágrimas, le cuenta que se ha recuperado completamente e incluso se puso de pie y caminó por sí misma. El prota, al ver esto, comenta que no se quiere imaginar cómo va a ponerse cuando su hija se case, a lo que el guardia contesta que no va a permitir que eso suceda nunca. En uno de esos tantos días, el prota se muere de ganas por probar la comida del guardia, quien le cuenta que últimamente a su esposa le está yendo bien con las ventas, pero confiesa que le gustaría que no trabaje tanto. Luego confiesa que le gusta más ser guardia que soldado, ya que hace unos 7 años hubo una guerra en la que los desplegaron y todos sus amigos murieron. Por eso siempre lo recuerda cuando piensa cuánto odia la guerra. Unos cuantos meses después, Rainer planea dormir después del desayuno, pero al ver la cara larga que trae el guardia, le pregunta si acaso su hija ya le ha presentado un novio, pero
pero después de burlarse un rato de él, comenta que no hace falta que le diga ya que se ha decidido su ejecución y por eso hoy no tiene desayuno. Sin embargo, agradece que al menos lo dejaron vivir 2 años. Luego de lamentarse, le pregunta a su amigo el guardia si podría ayudarlo a llevarle el reporte de investigación que ha estado haciendo todo este tiempo, pero el hombre comenta que tiene órdenes de no llevar nada que le pertenezca. Al salir de la prisión, Rainer se despide de la hija del guardia y es llevado hasta un gran castillo donde se encuentra con Ferris, quien se lo lleva a dar un paseo por el bosque. El prota confundido se dirige a ella como preciosa, pero se queda choqueado cuando Ferris lo llama lujurioso, por lo que le pregunta por qué lo llama así, a lo que ella contesta que su cara lo delata. Además, hay muchas historias sobre él. Después de saber esto, Rainer se disculpa con ella porque tiene que escapar y trata de atacarla, pero Ferris rápidamente utiliza su espada para defenderse, por lo que el prota se da cuenta que tiene que tomarse el combate en serio si no quiere morir. Ferris, al saber que no era toda su fuerza, comenta que ahora entiende por qué Sion lo quiere tanto y ambos comienzan a pelear. Rainer, ante semejante poder, no entiende qué tipo de magia usa para igualarlo, pero analiza a Ferris con el Alpha Stigma y se da cuenta que no hay nada de magia en su cuerpo. Al finalizar la pelea, Ferris le pregunta por qué se contuvo si podía atacar con magia de fuego, a lo que él contesta que con eso podría haberla matado. Además, que odiaría quemar un rostro tan hermoso, por lo que ella comenta que no sabía que su cara tiene el poder de destruir el mundo y de llenar sus pensamientos sexuales en pocos minutos. Más tarde, llegan al castillo de Roland, donde el prota no puede creer que Sion realmente se ha convertido en rey, por lo que rápidamente se tira al suelo para dormir una siesta. Sion, ante su actitud, le dice que Kiefer ha muerto, pero al ver que esto ha funcionado para que se ponga de pie, confiesa que es mentira y que solo abandonó el país, pero no sin antes pedirle que lo cuide mucho. Sin embargo, comenta que esa no es la razón por la que pidió que lo lleven al castillo y saca el reporte sobre cómo formar un reino de siestas que estuvo escribiendo los últimos 2 años, por lo que le dice que, a pesar del título ridículo que tiene, su contenido es impresionante y por eso quiere que viaje por el mundo recolectando reliquias, pero le informa que Ferris va a acompañarlo, así no se desvía del camino. Ferris, enojada, le hace saber que ella solo le sirve a su hermano, pero Sion le cuenta que Lucille le dio el permiso para enviarla a la misión y confiesa que en caso de que se negara, pidió que cierre la tienda de Dango de Winnet. La chica, al oír esto, golpea al prota para arrastrarlo hasta la salida del castillo y comenzar el viaje juntos. De nuevo en el presente, Rainer y Ferris llegan al imperio de Nelfa, donde ella pide que encuentre una tienda de dangos, las bolas de masa que come, pero el prota se niega diciendo que prefiere encontrar una posada para descansar. Ella, al oír esto, comenta que ya ha leído sobre ese modus operandi de los hombres para conquistar mujeres, pero el prota le deja en claro que él nunca haría algo como eso y solo quiere dormir un poco, por lo que Ferris comenta que es verdad, ya que un verdadero maestro de la lujuria no atacaría de frente. Luego se dirigen a la biblioteca real de Nelfa, pero antes de entrar, un hombre les informa que no se admiten bárbaros en la fuente de conocimientos más grande de la nación. Ferris, al oír esto, le dice que una belleza puede vestir cualquier ropa, por lo que el anciano la deja pasar a ella y al prota no. De repente, escuchan gritos desesperados, por lo que ambos se dirigen hasta el lugar y se topan con que unos bandidos están molestando a un par de niños que iban con su hermano mayor, por lo que, sin pensarlo, les dan una mano. En ese instante, el bibliotecario llega nombrando al joven como Toal, y al ver que los protas lo ayudaron, los deja entrar en la biblioteca donde Rainer le pide al joven ciertos libros. El anciano, ante esta situación, le da un fuerte golpe en la cabeza para después contarle que Daule es nieto de Great Nelfi, el emperador del imperio de Nelfa, por lo tanto no debería darles órdenes de esa manera. Toal le dice a su tío Gainel que deje de molestar a Rainer, por lo que el viejo, muy enojado, comenta que si deja que un don nadie lo ordene de esa manera, traerá la vergüenza al nombre del imperio. El joven, por su parte, comenta que no agradecerle por salvarle la vida sería más vergonzoso. Además, le recuerda que nació de las indiscreciones de su propio padre con su madre la plebeya, por lo tanto no es alguien importante. Gainel, por su parte, le pide que no sea tan cruel, ya que todos en la aldea lo ven más apto que Starnell para ser rey. En Roland, Fiole, el joven que quería salvar a su hermana, ahora es un soldado real, por lo que muy angustiado le pide a Sion que deje de trabajar un poco y se alimente. Además le explica que el cuidarlo es una forma de pagarle por aquel día en el que ayudó a rescatar a su hermanita. Por la noche, el rey se encuentra en un baile donde Lord Beryl y Lord Pearl se le acercan para felicitarlo por su trabajo. Sin embargo, Sion se mantiene al tanto, ya que el conde Klausberg junto al duque Stariet son los cabecillas antirrealeza que constantemente envían a sus secuaces para que lo eliminen. De repente, Clau interrumpe para informarle a Sion que Fioll acaba de ser asesinado, por lo que los nobles que estaban hablando con el rey comentan que al menos la pérdida fue un plebeyo. Sion, muy enojada por sus palabras, se prepara para darles unos buenos
buenos golpes, pero se contiene y, muy a su pesar, les hace creer que piensa lo mismo que ellos. Luego se dirige a la casa de Fionn para ver la escena del crimen y se da cuenta con que había escrito una carta para su hermana, por lo que rápidamente le pide a Clegane que se encargue de proteger a Celaena antes de que los nobles vayan a por ella. De regreso al castillo, Lucille le pregunta a Sion si desea venganza, a lo que él contesta que aún es temprano para eso. Además, agrega que seguramente, si se lo pide, va a terminar muerto porque va a considerarlo un rey débil. Mientras tanto, en Nelfa, los protas se encuentran cenando en la casa de Toll, quien se encarga de darle comida a un montón de niños huérfanos. Luego de comer, Rainer se dirige a su cuarto, pero en los pasillos es interceptado por Iris, quien intenta darle una paliza para salvar a su hermana. Ferris, ante esta situación, le pregunta qué está haciendo en ese lugar, por lo que Iris confiesa que estaba muy preocupada por ella ya que se fue sin avisar. Seguido le cuenta que Sion le contó sobre su misión y procede a entregarle una bolsa llena de dangos de la tienda de Gwynedd a su hermana. Al día siguiente, en Roland, los nobles le sugieren a Sion que emprenda un viaje a Nelfa para tratar de conseguir paz, pero al terminar la reunión, Clegane le comenta que seguro es una trampa, ya que apenas ponga un pie fuera del reino, esos vejestorios lo van a matar. Luego, ambos llegan a la oficina del rey, pero se encuentran con Miriam Froud, el hijo del marqués Carla Froud, quien confiesa que actualmente ostenta la posición de teniente coronel en el ejército imperial de Roland. Seguido, pregunta por qué el rey está recolectando talentos en secreto para oponerse a la nobleza. Clegane, al oír esto, se prepara para eliminarlo, pero Sion lo detiene para contarle que lo conoce bien, y por eso sabe que era un huérfano comprado por la casa Froud, por lo que le pregunta qué quiere alguien como él del rey. Al ver su cara, Sion le pide a Clegane que los deje a solas, por lo que, una vez se ha ido, Miriam se ofrece a tomar su lugar para soportar toda la oscuridad que recibe siendo el rey, e incluso confiesa que está dispuesto a encargarse de su padre personalmente. Después de pensarlo un rato, Sion acepta que trabaje para él, por lo que Miriam le jura eterna gratitud. Al día siguiente, Sion se encuentra recordando los consejos que le daba su madre, cuando de pronto Iris ingresa a su oficina para contarle que en Nelfa hay un príncipe torpe y otro bueno, pero a todos les agrada mucho Toll, el príncipe bueno. Además, le comenta que al prota le gusta muchísimo el postre que prepara ese joven, ya que lo hizo dormir como un bebé. Más tarde, los altos mandos se reúnen a hablar sobre lo peligroso que sería un viaje a Nelfa, pero Miriam comenta que en realidad sería lo mejor que podría hacer Sion, ya que los nobles han creado una trampa tonta que debería ser superada con facilidad. Por lo tanto, si se organizan bien, podría ser una buena oportunidad para acorralar a la facción antirrealeza. Además, asegura que él mismo va a entrar a Nelfa en conjunto del rey para evitar que lo maten. Clegane intenta negarse a que el rey se exponga de esa manera, pero Sion informa que va a realizar el viaje y Miriam va a ser el único acompañante. Por la noche, Sion llega al castillo de Gred, el rey de Nelfa, para decirle que tanto él como a Roland le gustaría tener una larga relación de paz y amistad con su imperio. En ese instante, el príncipe Starnell llega diciendo que es muy idiota para pedir eso. Gred, muy enojado, intenta detenerlo, pero Sion se presenta amablemente ante él y le comenta que le gustaría ser su amigo. Starnell, de manera soberbia, le informa que por ser rey de un país apartado no puede andar por la vida tratando de hacer relaciones de paz, lo que provoca que Gred, como su padre, lo golpee y le pide que deje de ser tan tonto. Una vez que el hijo problemático del rey se ha ido, este le comenta a Sion que mañana por la noche va a organizar un banquete de bienvenida y también como ofrenda de disculpas por las cosas que dijo Starnell. Al día siguiente, Sion le pide a Miriam que se encargue de averiguar quién le tira las riendas al príncipe y le informa que él va a salir a visitar un lugar que tiene en la mira desde hace mucho tiempo, por lo que se dirige a la residencia de Toll, donde, al ver cómo el prota y Ferris se pelean, comenta que al parecer hizo bien en juntarlos, ya que se llevan realmente bien. Luego, Toll llega con una gran olla de comida y pregunta si entonces Sion es primo de Rainer, y cuando el prota va a contarle que en realidad es el rey de Roland, Ferris lo patea para que se calle la boca, por lo que el prota, algo confundido, les dice que mejor va a volver a la cama, pero finalmente se termina quedando a compartir el almuerzo. Sion, por su parte, le pregunta a Toll si de verdad lleva sangre real en sus venas, por lo que el joven contesta que no es tan glamoroso, ya que su padre lo ve como una carga. Además, confiesa que lo único que le interesa es que sus hermanos menores puedan crecer en paz. El prota, al escuchar esto, comenta que es una pena ya que Toll podría ser el mejor rey que alguien que conoce,
levantarse, lo que provoca que Sion lo pise por debajo de la mesa. Reiner, enojado, pregunta cuál es el motivo de su visita, a lo que él contesta que solo estaba pasando por el lugar, pero confiesa que justo necesita un favor de ambos. Por la noche, los protas se encuentran vigilando muy cerca a Sion durante el banquete, pero todo el problema viene a la hora de irse a dormir, ya que cuando Sion ingresa a su habitación, se encuentra con que Miran ha capturado al conde Gerius por ser uno de los responsables en el asunto. Seguido le cuenta que el cabecilla de toda la operación es el príncipe Starnel, ya que al parecer perdió la cabeza cuando el rey comenzó a considerar seriamente que Toul sea su sucesor. Por lo tanto, seguramente el plan sea acabar con la vida del rey antes de que pueda llevar a cabo estas acciones. Sion, sorprendido, le pregunta si de verdad va a hacer que conquiste todo el continente de Menoris, y luego comenta que primero quiere hablar sobre el tema con el rey de Nelfa para ver qué acciones tomar con el príncipe. Más tarde, Miran se dirige a la residencia de Toul, donde apenas pone un pie en la propiedad, los protas lo detienen para preguntarle quién carajos es y qué es lo que busca. Miran, creyendo que el Reiner es Toul, le comenta que los ciudadanos de Nelfa creen que debería convertirse en rey. Sin embargo, agrega que lo mejor para esas tierras es que sea bendecida por un buen rey, y por eso la única opción que tiene es morir. Al terminar sus palabras, ataca directamente al prota, por lo que Ferris detiene el poder con su espada, y Reiner, con el Alpha Stigma, se da cuenta que no es magia, sino que es una habilidad que no puede descifrar. Ferris, al oír esto, se lanza a la batalla contra Miran, mientras que el prota invoca la magia del reino de Stabul, y con un poder llamado Crimson intenta eliminar a Miran, pero este se cubre sin problemas, para después decirle que ya se ha percatado que son simples guardaespaldas, y eso hace que el asesinar a Toul sea aún más placentero. Luego utiliza magia negra para invocar una bestia gigante, por lo que Reiner conjura Izuchi, el poder de trueno de Sion. De esta manera logra derribar a la bestia, pero la criatura, antes de morir, hiere de gravedad a Ferris, por lo que Miran comenta que son cosas de la naturaleza que el más débil muere en cierto punto. Reiner, enojado, piensa que está bromeando al llamar débil a Ferris. Seguido, agrega que si a ella le pasa algo, él no va a recibir una paliza todos los días, y eso lo enoja mucho. Por eso va a darle una paliza hasta hacer que se le desaparezca la sombra. Miran, en un tono soberbio, le dice que no puede hacerlo, por lo que el prota comenta que primero debe intentarlo, pero antes cuenta que sabe la historia sobre el anillo que controla las sombras, y por eso también conoce la parte en que Halford Miran le cortó el dedo al sujeto que se aprovechaba de ese poder para hacer el mal. De repente, Ferris golpea al prota diciendo que si tiene tiempo para explicar todo eso, entonces debería mejor usarlo para buscar la debilidad del enemigo, por lo que Reiner comenta que si quieren derrotarlo, tiene que ir a por el anillo de sombras, ya que es una reliquia del héroe que le da esos poderes oscuros. Miran, ante esta situación, les dice entre risas que el dejarlos vivos puede ser un problema para su amo en el futuro. Sin embargo, matarlos junto con Told no es tan importante, y por eso mejor va a dejarlos para otro día. Una vez que el enemigo se ha ido, el prota atrapa a Ferris en sus brazos y le pide que descanse, por lo que ella le pide que no se aproveche de que está dormida para hacerle sus perversidades. Al día siguiente, Miran le cuenta a Sion sobre los guardias de Toul, por lo que, impactado, se da cuenta que indirectamente intentó matar a sus amigos. Por otro lado, los protas se marchan de la residencia de Toul sin que lo sepa, ya que no saben decirle que no. En una de esas tantas noches de aventura, los protas se encuentran en el interior de los tesoros de una fortaleza buscando una de las reliquias, pero lo único que encuentran son pruebas de los evasores de impuestos de Nelfa. Ferris, al ver que han estado perdiendo el tiempo, se prepara para ejecutar a Reiner, por lo que el prota rápidamente le cuenta que, al parecer, la verdadera ubicación de una fortaleza de héroe es en donde acamparon anoche, ya que en el mapa estaba marcado con una X. Ferris, muy enojada, insiste en que debe matarlo, pero se detiene para preguntar si los que los están espiando van a atacar en algún momento. En ese instante, una joven llamada Q aparece junto a su novio Sui para preguntarle si por alguna razón de la vida pueden compartir parte del tesoro con ellos, ya que Sui es un artista fracasado que con 26 años no puede ganarse la vida. Sin embargo, en el momento que Reiner baja su guardia, ambos jóvenes aprovechan para recibir el contenido de las cajas, pero Q, al ver que no hay nada, le pregunta al prota dónde los ha escondido. Reiner contesta que siempre ha estado con esos papeles, lo que provoca que Q pregunte qué están haciendo entonces en ese lugar, pero cuando el prota está por contarle todo, Ferris lo golpea y contesta que están en una operación secreta para el imperio de Nelfa. Los jóvenes, al escuchar esto, comentan que entonces van a retirarse sin problemas. Al día siguiente, el grupo de Milk Callano se encuentra hablando sobre que no han tenido mucho éxito en Nelfa, pero ella comenta que deben dar todo de sí para poder capturar a Reiner, ya que fueron órdenes estrictas del rey Sion. Sin embargo, después de haber dejado claro eso, el grupo de jóvenes se prepara para comer un rico desayuno. En ese instante, Q, junto a su pareja, los interrumpen para contar
contarle que tienen información sobre dos personas parecidas a los rompetabúes que andan buscando, por lo que Milk pide que le cuenten todo. Mientras tanto, en Roland, Sion se dirige a la tumba de Fiole para pedirle disculpas por no haber tenido poder suficiente para protegerlo, pero en ese instante Cloud aparece para pedirle que no se torture a sí mismo, y junto a su compañero le presenta a Slina Folkal, la hermana de Fiole, quien le comenta que su hermano era feliz por servir a su majestad. Por otro lado, Reiner se encuentra cavando en medio del bosque en busca de una reliquia de héroe, y desde un costado Milk junto a su grupo lo observan lentamente esperando el momento de atacar, pero en realidad Milk en su mente solo piensa en cómo liberar al prota de las garras de Ferris y convertirlo en su enamorado. Una vez listo el plan, Milk da inicio al ataque, pero el prota, sin saber de dónde ni la intensidad del poder, utiliza un solo dedo para detener el trueno que le iba a pegar. Luke, ante esta situación, grita que hay que proteger a la capitana, pero en ese instante Ferris lo golpea y de la misma manera también lo hace con los demás chicos. Después de atacarlos a todos, Ferris le pregunta al prota si conoce de algún lado a la mocosa que los persigue, pero Milk, al ver que Reiner no se acuerda de ella, le cuenta que estuvieron en el mismo orfanato y que él le prometió un matrimonio. Ferris, al escuchar esto, le informa a Milk que ese niño del que se enamoró en el pasado ahora es un degenerado, por lo que, en muestra de piedad, ella va a cortar el hilo rojo que los une junto con la cabeza de Reiner para que así pueda ser libre. El prota, por su lado, sugiere volver al trabajo y después de unas largas horas logra encontrar un arma, pero al analizarla con el Alpha Stigma se da cuenta de que ya no sirve, debido a que fue manipulada por otro tipo de magia. Mientras tanto, en el medio del bosque, el grupo de Milk observa que una patrulla del ejército de Nelfa se acerca, pero ella, sabiendo que van tras Reiner, decide gritar barbaridades para distraerlos y así hacer que él gane tiempo. Sin embargo, los tipos, al verlos atados, en lugar de querer ayudarlos, se lanza por ellos con intenciones de matarlos, pero justo en ese instante los protas aparecen para darles una mano. Ferris, por su parte, le pide a Reiner que haga algo con esta espada de héroe que encontró, ya que no va a poder sola contra todos esos tipos. El prota, frustrado de no saber cómo funciona, la arroja contra los soldados, lo que provoca que un dragón gigante aparezca desde el suelo para ahuyentarlos a todos. Después de semejante desastre, Ferris sugiere que es mejor abandonar la zona, por lo que más tarde podemos ver cómo en medio de todo el desastre, Milk se disculpa con sus compañeros por no ser una buena capitana. Ellos, ante su tristeza, le recuerdan la promesa que hicieron el día que los nombraron como escuadrón y le dan ánimos para seguir con el trabajo. Varios días después, en la frontera de Nelfa, los protas discuten porque Ferris intenta hacer que Reiner le compre esas bolas de masa cada vez que haga algo mal, por lo que él culpa a Sion de todos los malos momentos que está pasando junto a su compañera. Mientras tanto, en Roland, Sion se encuentra en medio de una junta militar en la que los nobles le reclaman por haber dejado que los de Stabul tomen parte del territorio y vivan como les dé la gana. Cloud y Klein se enojan por la actitud de los nobles, pero en ese instante Sion les contesta que ya ha tomado medidas al respecto y saben que el líder de la insurrección es Lady Noa En, la hija única del rey de Stabul. Luego, Miran informa que los rebeldes son 50.000, por lo que sugiere que lo mejor es abandonar esos territorios hasta poder solucionar el problema. Los nobles, al oír esto, se niegan a hacer eso, por lo que Miran les pregunta si acaso ahí tienen algo que no quieren que salga a la luz, y les da vía libre para quedarse si quiere. Una vez dicho esto, Miran comenta que va a tomar el control del ejército real para suprimir la avanzada de la rebelión, pero Sion comenta que el encargado de eso va a ser Cloud, y le pide que siga recolectando información. Al terminar la junta, Miran increpa a Sion para preguntarle por qué ha tomado esa decisión, por lo que el rey lo acusa de haber iniciado la insurrección, para después limpiar por completo a Stabul de las fuerzas anti-Roland. Miran, en tono desafiante, consulta qué va a pasar en caso de que sea verdad, por lo que Sion comenta que no va a castigarlo por hacer su trabajo. En el frente de batalla de Stabul, Lady Noa comienza a dudar sobre ir a la batalla contra Roland, por lo que le pregunta a su compañero Sarawal si van a ir en contra de lo que él le ha enseñado, a ser feliz a las personas. El joven, por su parte, comenta que Roland seguramente no va a hacer nada imprudente por ahora, pero sugiere mantenerse alerta ya que ha escuchado rumores horribles sobre la nobleza de Roland. Por lo tanto, este es el momento para preocuparse por las personas. Después de escuchar esto, Lady Noa se dirige al castillo para informar que a partir de ahora van a entrar en conflicto con Roland para poder recuperar la independencia de Stabul. De este modo se da inicio a la batalla entre los dos reinos, por lo que podemos ver cómo Cloud utiliza su poderosa magia para acabar con uno de los comandantes enemigos y le pide al resto de los soldados que se retiren si no quieren salir lastimados. Más tarde, los nobles de Stabul no pueden creer a todas las tropas que han perdido e incluso creen que Roland sabe todos sus movimientos. Además, comenta que Cloud, Dedos Rojos, es uno de los comandantes que está luchando al frente, pero hace todo lo posible para evitar matarlos, por lo que Lady Noa comienza a sospechar que solo quieren que se retiren. Los nobles, por su parte, insisten
insisten en no bajar los brazos, pero a las pocas horas el ejército de Roland llega hasta las tierras de Estambul para entregar una carta en la que informan su retiro inmediato y piden la liberación de prisioneros de guerra. Sin embargo, amenazan con decapitar a todos si no lo hacen. Sarawell, ante esta situación, decide que lo mejor va a ser tomar como rehenes a los prisioneros de guerra, por lo que Lady Noa, al notar que nadie le hace caso, comenta que ella solo es una marioneta en el trono. De repente, un soldado llega para informar que Roland ha iniciado un ataque al fuerte de Estambul, pero en el campo de batalla, Cloud, al ver que no son sus hombres, se pregunta de dónde carajos han salido esas tropas. Los de Estambul, ante esta situación, no pueden creer que Cloud esté peleando de esa manera, por lo que Sarawell ordena que maten a todos los rehenes de Roland. Lady Noa, por su parte, desestima la orden de su compañero y pide que liberen a todos los rehenes, como así también pide que todos busquen un lugar seguro, ya que ella va a salir al campo de batalla. En ese instante, Miran ingresa a la sala diciendo que es una estrategia que la princesa muera, pero es parte del plan para hacer que Estambul desaparezca del mapa, por lo que apenas termina sus palabras, comienza a utilizar sus sombras para matarlos a todos. Sarawell rápidamente se lleva a Lady Noa a una zona segura donde le comenta que lo único que les queda por jugar es su vida. Seguido confiesa que él la ha traicionado para poder asesinarla y hacer que su imagen quede como una anárquica asesina de rehenes que fueron vengados por Sarawell Seal, el nuevo rey de Estambul. Lady Noa, ante esta situación, no puede creer que el noble al que más confianza le tenía la haya traicionado, y cuando ve que se le acerca, intenta apuñalarlo. Sin embargo, Sarawell le quita la daga sin problemas, pero al momento de tratar de matarla, Miran aparece para eliminar al traidor y le dice a la princesa que Roland no está tan desesperado como para dejar que un tipo como ese se convierta en héroe. Luego confiesa que Sion no tiene nada que ver con la rebelión y que en realidad fue él quien ideó todo el plan, pero el rey decidió dejar todo en manos de Cloud Dedos Rojos. Dicho esto, cambia de tema para decirle que su muerte va a quedar como un suicidio, pero en ese instante Cloud aparece para evitar que Lady Noa sea asesinada. Miran, al ser descubierto, le cuenta todo el plan a Cloud y lo amenaza con matarlo si interfiere en su camino, pero al joven le importa poco esto, ya que conjura un poder que puede costarle la vida. Lady Noa, al darse cuenta de esto, piensa en que por el bien de su nación, Cloud no debe morir, y por eso interrumpe la batalla para decirle a Miran que si es necesario, ella misma va a hablar con su gente para convencerlos de seguir a Roland. Miran acepta la propuesta, por lo que, una vez que se ha ido, Lady Noa le comenta a Cloud que cree en él y en su rey para que Estambul pueda progresar como nación. Por otra parte, Iris se encuentra dando el informe de las tropas a Sion, pero en ese instante, Miller aparece para darle una noticia importante, lo que provoca que el rey le pida a la jovencita que regrese con Rainer. A continuación, podemos ver cómo en medio de un campo de batalla se encontraba el prota siendo solo un niño, por lo que un tipo se le acerca para darle un golpe y le aconseja luchar por todos sus sueños. De nuevo en el presente, Iris se le aparece a Rainer tratando de golpearlo, pero cuando él la tomó del brazo, la jovencita grita por ayuda, ya que su hermana le hizo creer que con tan solo un roce del prota puede quedar embarazada. En ese instante, Ferris llega para amenazar al prota, pero al ver que no pasó nada raro, le pregunta a su hermanita cuál es el motivo de su visita, pero ante las vueltas de Iris para contestar, la termina durmiendo para que se le pase la locura. Luego saca un montón de comida enviada por Sion. Sin embargo, el hambre que tiene no deja que se dé cuenta que entre tantas cajas de bolas de masa había una carta. Más tarde, Iris despierta para contarles que Sion la envió con una carta, pero al ver que no está más en su bolsa, comenta que decía algo sobre un dragón que desapareció súbitamente, pero también agrega que había algo más que no se acuerda. Ferris, por su parte, asegura que quiere que vayan a investigar, por lo que le pide a Iris que regrese con Sion para decirle que no se preocupe. Una vez que los protas se han ido de la posada, la mujer que limpia encuentra la carta en la basura y lee que Sion en realidad pidió que no se acerquen al bosque debido a que esa criatura es muy peligrosa, pero lamentablemente es demasiado tarde, ya que los protas acaban de meterse al bosque donde se topan con un montón de cadáveres, por lo que dejan de lado los planes de descansar al lado de una cascada y siguen investigando, lo que los lleva hasta un campo repleto de cuerpos muertos, pero se preguntan por qué no hay olor a sangre. De repente se dan cuenta que Q y Sui están en medio del terreno. Se les acercan para preguntarle qué están haciendo en ese lugar, a lo que ellos contestan que quieren ver al dragón que está causando el mal. Rainer, por su parte, comienza a contarles que todo lo que sucede es muy extraño, pero Ferris, al ver que Sui tiene la reliquia del héroe en su cinturón, les pide explicaciones, por lo que el joven confiesa que, en realidad, tienen el mismo objetivo con respecto a las reliquias. Por eso les agradece que hayan dejado una tirada para que puedan encontrarlas sin problemas. Rainer, enojado, pregunta si entonces fueron ellos quienes mataron a las personas que vieron al dragón, a lo que Sui contesta que sí, y lamentablemente les espera el mismo destino.
Esto provoca que los cuatro comiencen a pelear ferozmente para salvar sus vidas. Pero Reiner, al ver que Ferris se acaba de salir disparada por culpa de un golpe, se lanza al suelo para amortiguar la caída. Luego, ambos se preparan para seguir peleando, pero el prota, al ver que Q tiene una guadaña sagrada que congela todo lo que golpea, le informa a Ferris que él va a apoyarla con magia de fuego. Sui, por su lado, le dice a Reiner que se va a asegurar de tener cuidado cuando lo cristalice y le quite el alfa estigma. Sin embargo, al notar la cara de confusión del prota, comenta que puede ver que no sabe nada de lo que porta y promete mostrarles cómo se usa la reliquia que abandonaron en el bosque. Acto seguido, se entierra la espada en el brazo, lo que hace que se le convierta en un dragón y les lanza una llamarada gigante para después contarles que la espada de Dolueli es un arma que quema a los blancos que su usuario desea. A pesar de esto, los protas intentan hacerles frente, pero en ese momento, Sui les muestra que, además de la espada y la daga, también tienen una reliquia llamada la peineta Elemio, la cual posee un poder divino que anula la magia. Ante esta situación, Ferris sugiere que es mejor retirarse, pero Sui lanza un cristal al cielo que hace sufrir al prota y cuenta que si no despierta el alfa estigma, no va a poder robarlo. Además, agrega que el alfa es un tabú odiado, debido a que cuando se sale de control, asesina a todo lo que se le cruce, y por eso la gente considera que a sus portadores son unas bestias. Mientras tanto, en la mente de Reiner solo pasan imágenes trágicas de su pasado, por lo que, con la poca voluntad que tiene, le pide a Ferris que huya del lugar, y a los pocos segundos pierde totalmente la cordura. Ferris, enojada, intenta atacar a Sui por lo que le hizo al prota, pero Q la detiene para que su amigo explique que ahora lo que van a hacer es matar a Reiner para poder robarle el alfa estigma, ya que si queda libre va a generar destrucción por todos lados, por lo que rápidamente intentan usar la peineta Elemio para neutralizar su magia, pero Reiner, totalmente descontrolado, la destruye y hace que el brazo del enemigo comience a ser consumido. Sui, sorprendido, le ordena al dragón que porta en el otro brazo que detenga la maldición, y de esta manera logra salvar su vida. Reiner, por su parte, comenta que son unos idiotas si creen que con ese poder de porquería van a matarlo, y provoca una explosión con la que pretende hacer desaparecer todo lo que rodea. Rápidamente nos vamos al pasado otra vez, para ver cómo Reiner niño fue llevado a la aldea del hombre que le dio el consejo, pero todos lo tratan como un monstruo, a pesar de que los ha defendido de unos soldados abusivos que pretendían recuperar las armaduras robadas de los cuerpos. De vuelta en el presente, Ferris le pregunta al prota quién es realmente, por lo que él comenta que puede llamarlo dios, demonio, dios oscuro, héroe, monstruo o como se le dé la gana, ya que de igual manera va a morir. Ferris, ante los ataques del prota, comienza a esquivarlo, pero mientras le cuenta que ha leído su informe y le parece estúpida esa declaración de que la gente no quiere morir. Sin embargo, lo importante viene cuando le dice que sabe que no le gusta que lo llamen monstruo y que acaba de esquivarle 5 ataques seguidos. Por eso está más que segura que no podrá evitar ser alcanzada por el sexto. En ese instante, Reiner lanza un rayo justo al lado de ella, por lo que Ferris le comenta que ella no lo considera un monstruo, sino que lo ve como un socio, su criado y su compañero del té. Esto hace que Reiner comience a llorar, pero su poder descontrolado lo intenta convencer de que tiene que matar a todo el mundo. Ferris, al ver cómo el prota comienza a debilitarse, se lanza sobre él con intenciones de detenerlo, por lo que el prota, entre dientes, se disculpa y le comenta que debe cerrarle los ojos. Sin embargo, en el momento que Ferris intenta hacerlo, Reiner la toma del cuello para matarla. Ella, ante esta situación, grita varias veces que él no es un monstruo, y de esta manera logra hacer que baje la guardia, por lo que rápidamente le cierra los ojos. Una vez que el efecto del alfa estigma ha desaparecido, Reiner, entre los brazos de Ferris, se disculpa por haber querido matarla y le informa que va a regresar a Roland para no seguir siendo un monstruo. Ferris, al oír esto, le comenta que si hubiese querido matarla, ya estaría muerta, por lo que no entiende cómo un cobarde que no puede matar a una simple mujer se hace llamar monstruo. Al día siguiente, en Roland, Sion se encuentra leyendo el informe de los protas, pero Selina ingresa a su oficina para regañarlo por no haber tocado el almuerzo, tal como lo hacía su hermano. Luego, Klein junto a Cloud se burlan de su cara de compasión y le comentan a Selina que si no es dura con el rey, él va a seguir trabajando sin parar hasta que lo detengan, lo que va a hacer que Fiole descienda desde el cielo para regañarlo. De repente, Lady Noa llega para contarle a Sion que su estancia en Roland está siendo muy acogedora, sobre todo porque Cloud es muy amable con ella. Esto provoca que el general se ponga como un tomate, por lo que Klein comenta que al parecer estuvieron en lo cierto al hacer que Cloud sea el guardia de Lady Noa. Cloud, algo incómodo, le pregunta a Lady Noa qué es lo que necesita del rey, por lo que ella le recuerda que iban a cenar juntos esta noche y le pide permiso a Sion para que su general pueda estar con ella. Una vez que ambos se han ido, Miran ingresa para informar que el imperio de Stone se acerca con un ejército pudoroso por el norte y están siendo guiados por la familia real de Gastarg,
por lo que cree que el comienzo de la guerra es inevitable. Sion, al oír esto, le dice que el asunto más importante ahora es la unificación del imperio de Roland. Por lo tanto, Miran recomienda hacer una purga política, ya que es la forma más rápida de estabilizar el gobierno de Roland. Más tarde podemos ver cómo Miran se reúne con el duque Steriad para contarle que el rey Sion está menospreciando su trabajo y por eso no entiende el porqué de sus decisiones extrañas. El duque, por su lado, intenta convencerlo de cambiar de bando, por lo que le confiesa que es uno de los pocos nobles inteligentes que tiene Roland y por eso le ofrece darle lo que desee a cambio de que sea su mano derecha. Después de escuchar esto, Miriam lo trata de torpe y le confiesa que solo Sion puede cumplirle sus deseos. Por eso él es quien se encarga de actuar en su nombre. Luego le pregunta si va a seguir con las viejas fuerzas del reino o va a unirse al bando de Sion, lo que provoca que el duque se quede helado. Por la noche, Lady Noa sale de su cena con Cloud y mientras miran el hermoso cielo, ella confiesa que está muy feliz de que Roland tenga a una persona como él. Minutos después, Lady Noa regresa a su hogar, pero se encuentra con varios hombres enmascarados tomando de rehén a sus empleadas y el cabecilla de los bandidos ordena que le quiten la ropa. Mientras tanto, en el carro, Cloud se encuentra de camino al castillo pensando que las mujeres son muy complicadas, pero en ese instante, Lady Noa se comunica con él telepáticamente, por lo que inmediatamente abandona el carruaje para volver corriendo. Al llegar, es recibido por un cuchillazo en el hombro, pero no le da importancia ya que al ver a Lady Noa llorando desnuda, le pregunta a los malos qué le han hecho, pero al no recibir la respuesta que quiere, utiliza sus poderes para tratar de matarlos a todos. Por otro lado, los protas acaban de llegar al imperio de Runa, donde Ferris le informa a Rainer que no deberían estar lejos de Regit, el pueblo maldecido por un demonio, y comenta que eso capaz les da una pista sobre alguna reliquia. El prota por su parte se queda en silencio, por lo que ella le da un fuerte golpe para que reaccione y sigan caminando. Pero en medio del bosque se dan con que dos tipos están maltratando a una jovencita. Ante esta situación, se apresuran en darles una paliza, por lo que la jovencita, muy desesperada, le pide a Rainer que rescate a Arua, y entre lágrimas comenta que su amigo no es un monstruo. En Roland, miran la información sobre el ataque a Lady Noa y le da méritos a Cloud por haberla salvado. El rey, muy enojado, piensa en que aquellos que quieren verlo caer no van a parar hasta llevarse varias vidas, pero igualmente ordena que sigan el plan pacífico para desenmascararlos. Mientras tanto, en Runa, la jovencita le cuenta que un grupo de soldados atacó la aldea en la que vive y sus padres murieron en manos de esos bastardos. Sin embargo, cuando intentaron matarla a ella, Arua la defendió usando magia que nunca antes había visto, por lo que todos comenzaron a llamarlo monstruo y los soldados se lo llevaron diciendo que investiguen el caso detalladamente. Ferris, al oír esto, le pide al prota que rescaten al niño, ya que no pueden dejar que otro alfa estigma pierda el control. Acto seguido, llegan a un lugar de hielo repleto de guardias y caballeros mágicos de Runa, pero lo más sorprendente es cómo Arua es transportado atado a un tronco. En Roland, Sion acaba de sacar un comunicado informando que todos los nobles del castillo han subido de rango e incluso que los civiles también van a ser parte importante del crecimiento de la nación. Esto enoja mucho a los nobles antirrealeza, pero enoja más a Cloud, quien le reclama a Sion sobre su ascenso a mariscal de campo. Lady Noa y Klein, por su lado, comentan que esa decisión fue muy extraña e incluso puede tomarse como un acto de provocación para los nobles de la facción antirrealeza. Luego, Lord Bull comenta que ellos no lo siguen por las carreras, sino porque al momento de asumir el cargo de rey puso al pueblo por encima de todo. Después de escuchar todas las quejas, Sion les cuenta que Gastark ha invadido gran parte de Stoll, un país que tiene el mayor poder militar del continente. Por lo tanto, hay un riesgo de que las naciones más pequeñas inicien guerras en masa con el objetivo de ampliarse. Seguido, comenta que Miran tiene una propuesta para purgar a los nobles antirrealeza, por lo que Cloud, muy enojado, le dice a Sion que haciendo eso no es muy diferente al rey anterior. Sion rápidamente explica que su plan es hacer que Roland sea un país mejor sin derramar una gota de sangre, pero si los nobles antirrealeza no se unen a su bando, no va a tener más opción que purgarlos. Por otro lado, Milk junto con su escuadrón se dirigen a la oficina de Miller para dar el reporte sobre por qué han fracasado en la misión, pero cuando el hombre les pregunta si realmente van a poder conseguirlo, Milk asegura que esta vez no van a fallarle, y al salir, en lo único que piensa es en poder salvar a Rainer. En Runa, los protas observan cómo Arua es cruelmente torturado por los guardias debido a que quieren despertar su poder, pero a pesar de los golpes, la jovencita no desata su ira. Los guardias, ante esta situación, tiran el cuerpo de su madre frente a sus ojos y le dicen que murió por haber parido a un demonio. Por eso, su padre también va a ser castigado de la misma manera. Arua, al verlo, intenta explicarle que todo fue su culpa, pero el hombre, sabiendo que lo van a matar, le pide que haga todo lo posible para vivir y ser el niño adorable que ha sido siempre. De repente, Rainer aterriza en el lugar eliminando a unos cuantos soldados,
mientras que Ferris llega por detrás diciendo que el prota es una bestia salvaje que ataca a hombres y a mujeres por igual. Los caballeros mágicos de Runa, al verlo, intentan detenerlo con sus poderes, pero Ferris se lanza contra ellos y le pide al prota que haga lo que tiene que hacer, por lo que Reiner se apresura en activar el Alpha Stigma. Sin embargo, uno de los caballeros mágicos le informa que su magia no puede ser robada por aquellos que no tienen fe en Dios, pero se sorprende al ver que el prota sí puede hacerlo. Esto provoca que el enemigo decida pelear cuerpo a cuerpo, por lo tanto Reiner aprovecha para pedirle al padre de Arwa que les dé una mano, y de esta manera motiva al hombre a arrastrarse para salvar a su hijo. Durante la pelea, el prota piensa que va a poder lograr todo junto a Ferris, pero se queda en shock cuando observa cómo el noble de Runa asesina cruelmente al padre del niño, y muy contento festeja por haber evitado que rescaten a un demonio. Esto provoca que el Alpha Stigma de Arwa se active, por lo que Reiner se apresura para golpearlo para poder cerrarle los ojos, pero cuando intentan marcharse, uno de los caballeros mágicos les grita que se están llevando su investigación y por eso van a sufrir el castigo de Dios. Esto hace que Reiner se llene de ira, pero cuando intenta asesinarlo, Ferris le pide que se detenga, ya que los refuerzos van a llegar muy pronto, por lo que ambos escapan hasta una cascada donde el prota limpia la sangre de Arwa y entre lágrimas se pregunta por qué dicho Dios los hizo ser diferentes. Al día siguiente, el prota se encuentra en medio del bosque cuidando a Arwa y se pregunta a dónde habrá ido Ferris, cuando de repente ella aparece sigilosamente para darle un golpe. Luego le pregunta cómo piensa responsabilizarse ahora que es padre, por lo que Reiner, muy nervioso, le pide que no invente historias de la gente y le recuerda que ella también está siendo perseguida por los soldados de Runa. Ferris, para cambiar el tema, le muestra que ha encontrado un carruaje, pero el prota rápidamente se da cuenta que en realidad se lo robó a unos nobles, pero igualmente decide subir a Arwa ya que cree que es lo mejor. Una vez que el niño está dentro, Ferris sale a toda velocidad gritando que al fin pudo escapar del hombre pervertido. Mientras tanto, atrás, el prota corre sin parar ya que no quiere quedarse solo en medio del bosque. En Roland, Cloud le informa a Sion que en la región de Argmel crece un malestar general entre los nobles y el problema es que en esa zona se encuentra la residencia de Miran Fraud. En la casa Fraud, los nobles se preparan para tener un gran banquete, por lo que Carlal, el padre de Miran, lo felicita por su gran trabajo en las sombras del rey y le confiesa que por eso siempre ha sido su favorito. Luego se dirigen al salón donde el hombre agradece a todos los nobles por haber asistido y les pregunta si saben la verdadera razón de la reunión, a lo que los invitados contestan que es para matar al insolente Sion Astal. Una vez que las cosas han quedado claras, Carlal les comenta que hay que unir lazos con el imperio de Runa, ya que era aliado del difunto rey, por lo que inmediatamente le pide a Miran que les comparta los detalles del plan que había ideado. Sin embargo, cuando su hijo pasa al frente, utiliza el anillo de sombras para asesinar a todos los nobles y, antes de matar a su padre, le confiesa que él fue el responsable de las muertes imprevistas de la familia. Después de que todos han muerto, el duque Stariet se acerca para hablar, por lo que Miran le agradece por haber colaborado y le recuerda que si por alguna razón lo traiciona, le espera el mismo destino. Pero de repente el hombre es decapitado. Luego, un joven misterioso con el cabello rosado aparece diciendo que todo fue una locura. Sin embargo, muestra que también tiene uno de los anillos con poderes. Miran, ante esta situación, confiesa que le ha sorprendido su aparición, pero más le ha sorprendido que haya matado al duque Stariet. El joven, por su lado, le informa que solo le interesa su anillo, pero cuando intenta usar sus poderes para matarlo, se da cuenta que no va a poder ganarle con magia, por lo que con un cristal invoca a una bestia, por lo que de esta manera logra hacer que Miran baje la guardia y el joven aprovecha para escapar del lugar. En ese instante, Cloud aparece para darle una mano a Miran y juntos escapan de la criatura que desaparece todo a su paso, pero lamentablemente la casa quedó completamente destruida. Al caer la tarde, Sion recibe el informe de lo que ha pasado, pero cuando su hombre se va, las bestias relámpago del joven misterioso aparecen para intentar eliminarlo, pero Lucille sale detrás del trono para decirle al atacante que ante él eso no va a funcionar y le recuerda qué consecuencias trae intentar matar al rey de Roland. Una vez que la presencia ha desaparecido, Lucille le pregunta a Sion si quiere que lo capture, pero ante la negativa del rey, le sugiere cambiar esa actitud débil, ya que así no van a poder ganar las guerras, y eso va a hacer que lo mate para coronar a otra persona. Por otro lado, en el trono de Runa, Q y Sui le informan al rey que el duque Stariet fue asesinado por su compañero, por lo tanto ya no tiene alianza con Roland. Sin embargo, comentan que aún puede unirse a ellos tal como lo hizo Gastarg. Una vez dicho esto, Q le recuerda a Sui que ahora deben ir a buscar al niño que posee un Alpha Stigma. Al caer la noche, observamos cómo los protas siguen de viaje en dirección al pueblo de Regid para buscar a Cuckoo, la jovencita que les avisó sobre Arwa, pero de repente se dan cuenta que son perseguidos por caballeros mágicos de Runa, por lo que Reiner se toma un segundo
para eliminarlos. Hace 2 años atrás observamos cómo Kiefer deslumbraba a todos los hombres con la llegada a la academia militar donde conoció a Reiner. Sin embargo, ahora vamos unos 4 años más atrás para ver cómo con tan solo 14 años de edad, ella y sus hermanas fueron acorraladas por un grupo de soldados que las acusaban de ser espías de Estambul, por lo que la Naya, la hermana mayor, decidió sacrificar su vida para que Kiefer junto con la hermana menor puedan salir vivas de esa situación. Pero eso no fue suficiente, ya que después de un rato son alcanzadas en un callejón donde los soldados les muestran el cuerpo de Naya, por lo que Kiefer, para evitar que su hermana menor sea maltratada, se ofrece a hacer lo que quieran para Roland, y de esta manera se convirtió en una traicionera de Estambul. De nuevo en el presente, Stoll se encontraba bajo un ataque de Gastarg, por lo que Kiefer, quien es una soldado del ejército, recibe la orden de escapar sin evacuar a los civiles. Esto la deja en shock, pero reacciona cuando observa cómo un par de niños están a punto de ser asesinados. Luego de salvarlos, se niega a morir en un lugar como ese, por lo que conjura un hechizo para liberar una bestia mágica, pero su poder es anulado por los ataques enemigos. De pronto, un tipo que parece un héroe aparece para ayudarla y le pregunta si acaso es idiota por querer defender a Stoll sola, a lo que ella contesta que está dispuesta a dejar la vida con tal de acabar con la guerra. El hombre se sorprende al escuchar esto, pero cambia de tema para mencionar que la magia que vio no es de Stoll, por lo que le comenta que si está en una guerra salvando a unos niños que no son de su país, definitivamente es idiota. Acto seguido, un grupo de jóvenes se acercaba dirigiéndose a él como su majestad para informar que todo está listo, y ahora Stoll prepara un ataque mágico a gran escala. Por lo tanto, les recomienda salir inmediatamente de la zona. El tipo por su parte confiesa que él también odia las guerras, porque se pierden amigos, hermanos, soldados y vidas, y por eso es quien se va a encargar de que termine para siempre. Al terminar sus palabras, levanta la espada al cielo para invocar una especie de sistema y ofrece su ojo izquierdo como sacrificio para tener más poder. Luego libera a Glowville, un rayo superpotente que choca con el de Stoll y elimina a todos los soldados que pretendían bombardear la zona. Una vez hecho esto, el tipo le ordena a sus hombres que manden un mensaje a Stoll diciendo que si no quieren otro ataque similar, se rindan. Además, le dice a Kiefer que si realmente desea acabar con la guerra en la nación, entonces debe unirse a él, Retal Edia, rey de Gastarg. Kiefer, por su parte, se niega, pero no descarta la posibilidad de hacerlo en el futuro. En Roland, Sion le pide a Cloud que viaje a Estambul para reconstruir su ejército y así poder combinarlo con el de su nación, ya que ahora que Lady Noa se ha ganado la confianza de las personas, va a ser más fácil convencerlos. Cloud se niega rotundamente a aprovecharse de la chica que ama, pero en ese instante ella ingresa y pregunta si esa nación que quiere construir incluye a su gente, por lo que Sion contesta que sí. Además, les cuenta que hace mucho tuvo una amiga llamada Kiefer, pero por ser una espía de Estambul hizo que todos sus amigos mueran, y a pesar de eso aún la considera su amiga. Por lo tanto, no quiere que nunca más haya guerra entre ambos reinos. Más tarde, Miran le informa al rey que acaba de hacer un viaje a Runa, ya que, al parecer, el duque Stered tuvo algún contacto con la nobleza de ese país y quiere ver si ha quedado todo en orden después de su muerte. Mientras tanto, en Runa, los protas llegan hasta el lugar donde supuestamente tienen secuestrada a Kuku, pero se encuentran con Ku y Siu, quienes primero saludan con mucha gentileza, para después contarles que ahora no son el objetivo, sino que en realidad quieren al niño que rescataron. Pero al ver que los protas no planean entregar a Arua, Ku se lanza contra ellos para tratar de cortarlos con su guadaña, pero gracias a la velocidad de Reiner, ambos pueden evitar ser alcanzados y comienzan a pelear. Sin embargo, después de unos minutos, se dan cuenta que un montón de soldados de Runa se acercan hasta su posición, por lo que Ferris sugiere separarse para que ella pelee contra los soldados, y Reiner se encarga de proteger a Arua. De camino al carruaje, Siu detiene al prota para contarle que Kuku, la joven que está buscando, se encuentra retenida en la residencia de un noble local, por lo tanto, espera verlo por ahí pronto. Por otro lado, Miran llega a la residencia del rey de Runa, pero la princesa le cuenta que su padre ha salido de viaje y no sabe cuándo volverá, pero esto no es suficiente para engañar al sicario de Sion, ya que por la noche tortura a una guardia para que le cuente que el rey de Runa ha traicionado a Roland para unirse a Gastarg. Al día siguiente, Reiner se encuentra en el carruaje preguntándose si Ferris estará bien, pero de repente se da cuenta que Arua acaba de despertar, por lo que se le acerca para tratar de ayudarlo. Sin embargo, el niño apenas lo ve, sale asustado del carruaje y le pregunta dónde están sus padres, pero al recordar lo que sucedió, comienza a culparse por la muerte de ambos, lo que provoca que su alfa estigma quiera activarse. Reiner, ante esta situación, lo empuja para evitarlo y le dice que si quiere huir, puede hacerlo sin problemas, pero antes le muestra que él también
también tiene un alfa estigma, para después contarle que a pesar de todo lo que ha sufrido, aún hay razones por las que seguir viviendo. Arwa comenta que para él no queda nada, ya que nadie quiere que siga viviendo, pero cuando el prota le pregunta qué es lo que le dijo su padre antes de morir, el niño recuerda que le pidió que siga viviendo. Luego Reiner le cuenta que aún tiene alguien que lo quiere, ya que fue una chica llamada Cuckoo quien le pidió que lo rescatara, pero también le informa que lamentablemente debe ir a salvarla, ya que está secuestrada porque los malos quieren que él se entregue. Arwa, al oír esto, comenta que va a ayudarlo, pero cuando Reiner le dice que tiene un nivel muy bajo, el niño le pide que sea su maestro y se dispone a aprender todo lo necesario para ser un buen guerrero. De repente, Ferris aparece para contarle al niño que Reiner es un borracho, vago y acosador, que se duerme en el trabajo. El prota rápidamente le hace saber que eso es mentira y la presenta como su compañera. Luego le cuenta que Arwa quiere que le enseñe a luchar para poder salvar a Cuckoo, pero Ferris, con la excusa de que no quiere que sea un pervertido, se lo lleva lejos para enseñarle lo que sabe. Por la noche, los tres llegan a la residencia del rey de Runa para rescatar a Cuckoo, pero son recibidos por Ku y Sui, quienes le aseguran que la jovencita está con vida, pero les hacen saber que no van a llevarla fácilmente. Reiner, sin ganas de pelear, les recuerda lo que pasó la última vez que se enfrentaron, por lo que Sui cuenta que por eso ahora están más interesados en robarle el poder, pero antes le pregunta si está dispuesto a entregarlo amistosamente para que el rey de Gastark pueda acabar con la guerra y comenzar con un nuevo mundo en el que solo haya paz. El prota, al oír esto, acepta que suena lindo un mundo de ese calibre, pero comenta que lo único que los ha visto hacer es matar, matar y matar. Por lo tanto, si esas son las órdenes del rey al que sirven, entonces está más que claro que es una basura. Además, confiesa que no desea vivir en un mundo donde las personas que tienen un alfa estigma no son consideradas humanas. Siu rápidamente comenta que no matan por placer, por eso cada vez que alguien es asesinado cargan con su dolor, pero Reiner, enojado, le dice que no cargan absolutamente nada, ya que están intentando acabar con la vida de un pequeño que no ha herido a nadie. Al terminar el intercambio de palabras, los cuatro comienzan a pelear nuevamente. Mientras lo hacen, Siu insiste en que se unan a su rey para limpiar el mundo. Sin embargo, los protas no le dan mucha atención, ya que coordinando su poder logran hacer que Siu caiga al suelo, pero en el momento de darle fin a su vida, Ku utiliza la guadaña para salvarlo y le informa que hay un tercer enemigo en la zona. Ante esta situación, Reiner le pide a Arwa que salga de su escondite y le hace ver a Siu que solo es un niño asustado que no quiere herir a nadie. El tipo, además de esto, también se da cuenta que no van a poder ganarles con la desventaja numérica, por lo que le pide a Ku que saque a la niña y amenaza con matarla para hacer que Arwa pierda la cordura. Reiner, al oír esto, intenta acercarse a ellos para evitarlo, pero de repente el brazo de Siu es arrancado por una de las bestias de Miran, quien, mientras se les acerca lentamente, les comenta que han llegado muy lejos bajo el nombre de Runa y les lanza un poder para matarlos. Pero el prota, sin saber que trabaja para Sion, lo detiene y le pide a los que eran sus enemigos que escapen. Una vez que se han ido, ambos protas se preparan para seguir peleando, pero Miran se marcha diciendo que por ahora no necesita matarlos. Acto seguido, Cuckoo despierta muy asustada, por lo que Ferris pregunta qué van a hacer ahora con los dos niños, a lo que Reiner contesta que sabe bien con quién dejarlos para que se hagan cargo de ellos. En Roland, Sion es informado de que Gastark indirectamente obligó al rey de Runa a colaborar con ellos en la guerra, y que al parecer el ejército invasor usó una especie de magia extraña para eliminar a una gran parte del ejército de Stoll. Varios días después, los protas se encuentran en medio del mar flotando en una madera, debido a que, cuando estaban en un barco junto con el grupo de Milk, hicieron disturbios que molestaron a los tripulantes y fueron echados en una balsa mediocre. Pero, a pesar de esto, el prota se siente bien por haber dejado a los niños a salvo. De repente, se forma una tormenta justo encima de ellos, lo que provoca que sean devorados por una ola y, al cabo de unas horas, Reiner despierta en la costa de una isla. Esto lo pone muy contento por no haber muerto, pero comienza a preocuparse por Ferris, aunque no le dura mucho, ya que un fuerte olor a condimento le hace ver que alguien está cocinando cerca, por lo que rápidamente llega hasta una fogata, donde Luke, el amigo de Milk, se encuentra cocinando unos pescados, pero al sentir la presencia de alguien extraño, se esconde y se prepara para pelear, de modo que ambos intercambian ataques hasta que por fin, justo antes de embestir sus cuerpos, se dan cuenta con quién están peleando realmente. Por otro lado, Milk camina por el bosque en busca de sus amigos, pero se encuentra a Ferris de espalda, pero al intentar evitarla termina tropezando y cae por un barranco. Ferris, al escuchar todo el ruidero, se le acerca para preguntarle si su grupo la ha abandonado, a lo que Milk, muy enojada, contesta que nadie la dejó y le ordena que libere a Reiner de sus garras. La prota, ante esta situación, le miente y le dice que esos niños que le dejaron son hijos legítimos de Reiner, e incluso comenta que en Nelfa se la pasaba de fiestas con mujeres de la noche,
Por otro lado, Reiner y Luke se encuentran hablando sobre el rey Astal, cuando de repente Milk aparece muy enojada para pedirle explicaciones sobre sus hijos, esposas e incluso las amantes que ha tenido por todo el mundo. Sin embargo, no deja que responda nada, ya que comienza a lanzarle un ataque tras otro, pero de pronto se encuentra con Ferris, quien, mientras come esas bolas de masa que tanto les gusta, les comenta que pudo comprarlas ya que están dentro de las fronteras de Roland, más precisamente en el territorio de la casa Eris. Reiner, al oír esto, le pide que entonces vayan a por la persona que los estuvo torturando, y mientras corren en dirección al castillo, juran vengarse de Sion por haberlos oprimido. Al día siguiente, Sion se encuentra en su despacho frustrado por no poder cumplir lo que tanto quiso al ser rey, pero se da cuenta que la chica de la limpieza ha llegado, por lo que se disculpa con ella. La mujer, por su lado, le agradece por salvarla. Además, le cuenta que en su pueblo, el señor local los trataba mal y les ponía muchos impuestos para hacerlos sufrir, pero ahora que él es el rey, todo ha mejorado para las personas normales. Al caer la noche, los protas se encuentran dentro del castillo esperando la oportunidad perfecta para atrapar a Sion, y mientras tanto, detrás son perseguidos por el escuadrón de Milk. Sin embargo, estos últimos son encontrados por Cloud, quien al ver a Luke le pregunta qué están haciendo ahí. Luke, para intentar zafarse, le responde preguntándole si él no debería estar en Estambul, a lo que Cloud contesta que sí, pero ha escuchado que alguien quiere asesinar a Sion y por eso ha regresado. Milk, muy nerviosa, comenta que no puede creer que se haya corrido la voz, pero al darse cuenta que metió la pata, finge tener dolor de estómago y escapa de la situación. De esta manera logra alcanzar a los protas, pero se da con que están peleando con un grupo de enmascarados que también estaban buscando a Sion. Una vez que el peligro ha pasado, Milk le pregunta si de verdad quiere matar a Sion, lo que provoca que Reiner se dé cuenta que con los enmascarados lo iban a encontrar más rápido, y por eso le pide a Ferris que les deje hacer su trabajo. Más tarde, Sion llega a su habitación, pero apenas abre la puerta, un libro le pasa por al lado de la cabeza, por lo que se acerca a Reiner, que estaba durmiendo en su cama, y le pregunta por qué ha regresado, a lo que él le cuenta que cuando estaba en medio del mar, tuvo una revelación que le hizo darse cuenta que Sion Astal era el verdadero enemigo, y por eso intentó matarlo con un libro. Sion, al oír esto, se le ríe en la cara para después informarle que matar al rey héroe, querido por la gente, es un delito muy grave, pero esto solo provoca que el prota tenga más ganas de matarlo, por ser un arrogante. Luego de unos minutos, las chicas llegan a la habitación, pero al verlos en la cama, insinúan en que han hecho cosas extrañas, por lo que el prota enojado le pide a Ferris que deje de llenarle la cabeza a Milk, y Sion, entre risas, se recuesta muy satisfecho por ver de nuevo a sus amigos. Al día siguiente, Sion despierta en su despacho, donde Iris, muy emocionada, le lee el reporte que ha escrito sobre su hermana y el prota, por lo que la niña comienza a leerle un resumen de todas las aventuras que pasaron los protas en sus viajes, como la de la bestia gigante que apareció de una gema, las trampas en las ruinas, e incluso también agregó el encuentro con Milk. Pero la parte que más le llama la atención a Sion es la de aquella vez en la que Reiner pierde el control de Alpha Stigma y Ferris arriesga su vida para hacer que vuelva a la normalidad. Luego de todo el resumen de las aventuras de los protas, Sion la felicita por haberlo hecho tan perfecto y se pregunta si la bestia salvaje de Reiner aún sigue en el castillo. Por otro lado, Reiner se encuentra en su habitación haciendo cuentas y no puede creer que Ferris haya comido tantos dangos en un solo viaje, por lo que analizando las posibilidades, piensa en que tiene un estómago separado o es una peineta helemio humana que puede absorber todo. En ese instante, Iris llega pidiendo que no hable así de su hermana y comienza a golpearlo. Mientras tanto, Sion analiza el gasto que se ha hecho en comida, por lo que le informa a Reiner que tanto los dangos como la silla que acaba de romper va a ser descontada de su salario. Ferris, en su habitación, también se encuentra haciendo números de la cantidad de dango que se ha comido, pero en lugar de sorprenderse por la cantidad, se siente decepcionada por no haber comido menos de lo normal, por lo que inmediatamente se pone a comer para compensar. 4 años atrás, podemos ver cómo Ferris era maltratada por su madre, quien sin ningún pudor le decía que está arrepentida de haber parido a alguien que no puede soportar un simple golpe. Luego, su padre llega al salón de entrenamiento para comentar que al menos tiene la sangre de los Eris, y eso les da esperanza para que su hijo valga la pena, por lo que la madre de Ferris la desviste para después tirarla al suelo, así su padre abuse de ella. Pero justo en ese instante, Lucille aparece para matar sin piedad a su progenitora, y le dice a su padre que su dulce hermanita no va a ser tocada por sus sucias manos. El tipo, ante esta situación, le informa que él también es un fracaso, por eso lo mejor va a ser que lo asesine ahora mismo, pero en el momento que intercambian golpes, Lucille lo termina matando con su cuchillo. Una vez terminada la pelea, Lucille, con la cara manchada en sangre de sus padres, le informa a Ferris que ahora no hay de qué preocuparse y que desde ahora él va a protegerla. De nuevo en el presente, Ferris interrumpe en la habitación del prota para decirle que tiene una emergencia, ya que muchas tiendas de dangos están haciendo competencia a los que ella come. De pronto, Milk también llega para pedirle
decirle algo a Reiner, pero al verlos juntos comienza a imaginarse que el prota es un depredador y le grita que eso es muy cochino de su parte. Ferris, por su parte, finge estar obligada en la habitación, por lo que Milk, sin pensarlo, le lanza un impacto de trueno a Reiner. Más tarde, el prota se encuentra durmiendo una siesta en el castillo de Rolando, por lo que Sion aprovecha para contarle que quiere que él y Ferris lo acompañen a Estambul, pero cuando el prota se niega diciendo que tiene muchos escoltas, Sion le confiesa que solo confía en ellos. Además asegura que si no cambia de opinión, va a obligarlo con su poder de rey. Luego de esto, le cuenta que el jovencito que trajo fue llevado a la residencia Eris, ya que es uno de los lugares más seguros para que alguien con Alpha Stigma entrene y sea protegido. Reiner, al oír esto, se levanta muy emocionado y sale corriendo para visitar a Arua. En el imperio de Stoll, Kiefer se encuentra leyendo sobre los portadores de Alpha Stigma, pero al ver que según los escritos, cuando la persona pierde el control se muere, decide dejar de leer. Debido a que ella mismo vio como aquel día Reiner pierde el control y Sion lo hizo volver a la normalidad cerrando sus ojos, sin embargo, para seguir investigando, cree que lo mejor es ir a Gastar, ya que al parecer tienen más conocimientos sobre las reliquias de héroe. Mientras tanto, en la casa Eris, el prota es recibido por Kuroseri, el mayordomo, a quien de camino a la residencia principal le cuenta sobre el pasado de Ferris. Pero de pronto Iris aparece para darle un golpe a Reiner y le cuenta a Kuroseri que si esa bestia salvaje lo toca, va a embarazarse. Luego, los chicos rescatados llegan a ver qué ha pasado, por lo que Iris los motiva a capturar a la bestia salvaje, y justo en ese momento, Ferris aparece para darle otro golpe, como así también para regañarlo por hacer escándalo en casa ajena. Acto seguido, el prota se queda mirando la casa de entrenamiento que ahora es habitada por Lucille, pero cuando intenta echar un vistazo con su poder, comienza a sentirse consumido por una fuerza extraña, por lo que le pide a Arua que también lo intente, y cuando el niño le comenta que solo ve una sala de entrenamientos, se queda tranquilo. Al caer la tarde y con los niños dormidos, Reiner le cuenta a Ferris sobre la misión de Sion, por lo que ella sugiere seguir buscando las reliquias de héroes, aunque después de arreglar la hora de salida, le pide al prota que lleven 7 mochilas cargadas de dangos. Por la noche, Reiner regresa a la residencia Eris para infiltrarse en la casa de entrenamiento donde se encuentra con Lucille, quien le agradece por ser amigo de su hermana. El prota, por su parte, le pregunta si tiene alguna maldición encima, ya que por alguna razón su Alpha Stigma no puede detectarlo y tampoco puede salir de Roland para proteger al rey. Lucille, ante esta situación, lo estrangula para dejarlo ahogado y luego le comenta que a diferencia de ellos, Ferris es humana, por lo tanto nunca va a permitir que sus sangres se mezclen. De regreso a casa, Reiner se topa con Milk, quien muy contenta le entrega una invitación para su fiesta de cumpleaños que es mañana, pero al leer se da cuenta que en realidad es una carta de Luke en la que le explica todos los peligros que conlleva estar cerca de un portador del Alpha Stigma, y en ella también lee una autorización firmada por Sion para matarlo si es necesario. Mientras todo esto sucede, en la calle Milk acaba de ser interceptada por Miran, quien no tiene cara de querer dialogar amistosamente. Al día siguiente, Ferris se encuentra frente de la tienda de dangos, pero al ver que el prota ya se ha retrasado mucho, decide ir hasta su habitación y se da con que se ha marchado sin decir nada. Por otro lado, Luke es informado de que la capitana Milk ha desaparecido, pero él le pide a sus compañeros que se tranquilicen, ya que existe la posibilidad de que esté con Reiner Luth. Mientras tanto, Ferris irrumpe muy enojada en el despacho de Sion para contarle sobre Reiner y también confiesa que ambos iban a escapar antes de ser sus escoltas. El rey, al oír esto, le pregunta si existe la posibilidad que se haya ido para evitar el viaje de los dangos, pero Ferris le contesta que Reiner ayer conoció a su hermano y tal vez eso tenga algo que ver. Sion, con la esperanza de que Lucille los está espiando, pregunta a gritos qué pasó con Reiner, pero no recibe respuesta alguna, por lo que Ferris, muy triste, comenta que el prota le prometió cargar los dangos. De pronto, Sion recibe un informe de Clough en el que comenta que un portador del Alpha Stigma apareció en Estambul y está causando grandes daños, pero el rey le comenta a Ferris que es imposible que sea Reiner. Luego de leer la carta, Sion comenta que él mismo va a ir a ver qué es lo que sucede y a Ferris le deja encargada la búsqueda de Reiner. En Gastar, Kiefer lee muy atenta un escrito sobre los Alpha Stigma, pero aún no entiende cómo fue posible que el prota haya regresado a la normalidad. De repente, es interrumpida por Retal Edia, quien se le acerca para decirle que lleva días leyendo esos libros y le pide que se relaje tomando un té con él. Ella, muy sorprendida, le pregunta qué está haciendo en ese lugar, por lo que Retal contesta que él es rey de ese país, y después de llamarla por su nombre, confiesa que es natural investigar el nombre de la mujer por la cual se ha enamorado. Kiefer, sorprendida, comenta que no deberá enamorarse tan rápido, ya que podría ser una espía de otro país, pero se sorprende cuando él comenta que ambos son unos tontos que odian la guerra, por eso pensó que tenía algo en común. Luego, le hace saber que puede usarlo a él y a su país como se le dé la gana, pero mientras tanto se va a asegurar de ganarse su confianza, por lo que Kiefer, con un sonrisa, le pide que entonces le ponga mucho té a su taza. De nuevo en
Estambul, Klaue y el comandante del otro ejército llegan a un pueblo donde se encuentran al Alfa Stigma que está causando destrozos, pero Klaue al verlo se pone muy contento ya que por fin se ha vuelto a encontrar con el tipo que una vez mató a todos sus hombres, por lo que rápidamente ordena preparar un ataque combinado y matar al infeliz que está exterminando aldeas. Pero en el momento que lo atacan, el enemigo absorbe fácilmente toda la energía del poder y se posiciona detrás del ejército, donde además de asesinar a un soldado, les dice que por ahora está satisfecho, por eso va a perdonarles la vida. Klaue, muy enojado, le pide a sus hombres que no lo dejen escapar, por lo que el enemigo, mientras se abre camino, comenta que aún debe encontrar a alguien y por eso agradecería que no interfieran. Sin embargo, a Klaue no le importa para nada esto, ya que lo ataca con todas sus fuerzas y le promete hacer que se arrepienta de no haberlo matado aquella vez. De pronto, el ejército de apoyo aparece con un ataque sorpresa, por lo que Klaue intenta aprovechar para atacar por la espalda, pero el enemigo evade fácilmente a ambos y desde la punta de un árbol muestra el brazo de Klaue como un trofeo. Después de consumir el brazo, el tipo se emociona al punto de que empieza a matar a todos los soldados presentes, por lo que Klaue ordena que todos se vayan mientras él lo retiene. Por lo tanto, pide que le manden saludos a Sion y a Noah. En ese instante, el general de Estambul lo carga en sus hombros y mientras corre le comenta que nadie quisiera darle ese mensaje a la princesa. Luego le ordena a sus hombres que preparen un ataque de fuego para poder salvar a los soldados idiotas que tiene Roland, y de esta manera todos los que siguen con vida pueden escapar del lugar. Por la noche, el grupo de Mills se encuentra buscándola por todo Roland, pero de repente, Luke es rodeado por un grupo de hombres que le ordenan ir con ellos si quiere de nuevo a la chica. Sin embargo, Luke utiliza sus poderes mágicos para detenerlos, y de esta manera se entera que el que está detrás de todo es Miran Froaude, quien aparece desde la oscuridad para pedirle que mate a Reiner. El joven se niega diciendo que esos asuntos no le competen, lo que provoca que Miran trate de eliminarlo, pero Luke lo termina atrapando entre hilos mágicos. Por otro lado, el prota se encuentra en una tienda de dangos remota, y al recordar que él prometió cargarlos durante el viaje, piensa en que Ferris debe estar furiosa. Al día siguiente en Roland, Sion es informado de que Klaue fue gravemente herido por el portador del Alfa Stigma, por lo que inmediatamente pide que le preparen una carruaje para viajar. Mientras a las afueras del castillo, el cabo Lear Rinkal se acerca a Calne para decirle que el sargento de su escuadrón, Luke Stockard, y la capitana Milk no aparecen desde hace ya 2 días, por lo tanto, le pide ayuda para encontrarlos, debido a que sospechan que un alto mando está envuelto en el asunto. Calne, ante esta situación, comenta que al parecer están de moda las desapariciones, ya que el objetivo que tenía el escuadrón de Milk también ha desaparecido. Lear, por su parte, le cuenta que en realidad han confirmado que Reiner se dirige solo hacia el territorio de Estambul, por lo que Kallen le pide a Slina que le entregue de inmediato esa información a Ferris. En la casa Eris, Iris se acerca muy emocionada a Ferris para contarle que ha conseguido muchos dangos, pero ella le responde muy desganada ya que se encuentra mal por la desaparición del prota y no entiende por qué su pecho duele al recordarlo. De pronto, siente que Lucille está cerca, por lo que le pregunta qué le ha hecho a Reiner para que escape, a lo que él contesta que solo le dejó claro que no podía intentar nada con ella y le confiesa que le aterra su crecimiento, ya que en cualquier momento va a dejarlo solo. En ese instante, Iris llega muy emocionada para contarle que ya han descubierto la ubicación de Reiner, por lo que Ferris se apresura en salir camino a Estambul. Más tarde, podemos ver cómo Klaue, todo herido, le cuenta a Sion que el enemigo es aquel portador del Alfa Stigma que en el pasado mató a todos sus hombres, por lo que el rey rápidamente sale de la carpa para informarle a su ejército que él va a acompañarlos al combate. Por otro lado, Reiner se encuentra en una posada pensando qué hacer con su vida, pero de repente Ferris aparece y sin pensarlo se lanza con su espada para aniquilarlo. El prota, muy asustado, intenta escapar, pero Ferris, mientras lanza golpes, le cuenta que ese día tenía 14 mochilas llenas de dango para llevar y pregunta por qué carajos la dejó plantada. Sin embargo, cuando está a punto de matarlo, el prota comenta que entonces ella es uno de los soldados que mandaron a liquidarlo. Ferris, al oír esto, le pregunta a qué se refiere con eso de que la enviaron a matarlo, pero el prota, sabiendo que no va a hacerle nada, se niega a contarle la verdad. Esto enoja mucho a Ferris, pero cambia de tema para preguntar si el motivo de su huida fue la advertencia de Lucille y comienza a inventar una historia en la que el prota es un depredador sexual. En ese instante, el portador que anda por Estambul matando personas aparece diciendo que al fin puedo encontrar a Reiner y le comenta que todo lo que Rafra dijo era verdad, por lo que se lanza en contra del prota para capturarlo, pero Ferris con su espada logra detenerlo. Sin embargo, no le sirve para mucho, ya que cuando intentan intercambiar golpes, los dos terminan siendo reducidos. Luego, el tipo se presenta como Tia Rumi Blue, un portador de ojos divinos, le confiesa a Reiner que él es su objetivo, ya que su amigo tuvo un sueño en
el que ambos lloran al ser heridos por los humanos. De repente, una lluvia de flechas comienza a caer sobre la posada, por lo que los protas aprovechan para escapar, y afuera Sion les ordena esconderlos en la parte de atrás. El enemigo, por su parte, sale todo mal herido para matar a uno de los soldados y confiesa que las flechas sin magia fueron una buena jugada, ya que estuvieron a punto de matarlos. Sion, por su parte, le da la oportunidad de rendirse, pero Tia se niega diciendo que puede devorarlo antes de que las flechas toquen su cuerpo, pero no lo hace, ya que eso haría que Reiner pierda el control. Los soldados de Sion, al oír esto, se asustan mucho por tener a un portador tan cerca de ellos, por lo que Tia le propone al prota seguir el camino a su lado, ya que los humanos siempre los ven como monstruos sin importar cuánto los ayuden, y le pide que ataque sus ojos con magia, ya que de esa manera va a poder sanarse. Después de un largo silencio, el prota se disculpa con Ferris por haberlo hecho viajar hasta ese lugar, y a Sion le comenta que ya no va a tener que preocuparse por un monstruo que puede perder el control, ni mucho menos va a tener que pedirle a gente como Luke que lo mate si es necesario. Sion, al oír esto, intenta contar la verdad sobre la orden, pero esto no le sirve de nada, ya que el prota ataca a Tia con su magia, y ambos se marchan del lugar. El rey Sion, ante esta situación, festeja por haber ahuyentado a la amenaza, pero Ferris muy le comenta que no va a juzgarlo por hacer su trabajo. Por otro lado, Real Edia es informado de que varios portadores de Alpha Stigma se están organizando para ser los anti-Gastark, pero en ese instante ingresa Kiefer, por lo que el rey le comenta que las joyas que ve a su alrededor no van consigo, pero él puede darle todo lo que quiera. Al día siguiente, Ferris se encuentra probando unos dangos, pero al no ser de su agrado, recuerda que el prota la habría obligado a comerlos y comienza a extrañarlo, por lo que en la tienda deja todo su equipaje para regresar a Roland, ya que al parecer estaba a punto de escapar. Mientras tanto, en el castillo, Sion repasa todo lo que ha hecho mal, y recordando que su madre una vez le dijo que era brillante, se niega diciendo que si acaso fuera verdad, no se habría quedado solo. En Gastark, el rey discute sobre su futuro como esposo, cuando de pronto Kiefer ingresa preguntando por qué carajos le dieron un vestido tan elegante. Rhys, al verla, le informa que no va a permitir que se case con Retal Edia, pero Retal Edia aprovecha para contarles a todos que la mujer que acaba de entrar es con quien va a casarse. Kiefer, muy enojada, comenta que no recuerda haberle dado el sí para algo como eso. Sin embargo, en ese instante, Q pide ayuda desde afuera, ya que Sui acaba de ser apuñalado con una guadaña. Sui, con sus últimas fuerzas, pide que su hermana no vea cómo entrega su cuerpo al rey, por lo que Rhys se encarga de noquear a la joven. Luego Sui cuenta que el que lo hizo eso fue un tipo que tiene un anillo como las bestias relámpagos de Lyr, y también comenta que en Roland tienen a un monstruo llamado Reiner Lut, que parece un humano, pero es súper poderoso. Rhys, al ver la reacción de Kiefer, le informa a Retal que al parecer ella tiene algo que ver con Reiner Lut. Por otro lado, Clough es informado de que el prota es un portador, por lo que, sorprendido, no puede creer que uno de los magos más poderosos de Roland era un monstruo que podía perder el control en cualquier momento. Más tarde, Tia y Reiner llegan hasta una posada donde son recibidos por un grupo de niños muy amables. Luego, ambos se sientan a beber té, y es entonces cuando Tia le informa que todos los pequeños son portadores del Alpha Stigma, por eso él se encarga de protegerlos de los humanos. Después de haberle dicho esto, cuenta que en el pasado, los magos de Gastark asesinaron a 38 niños portadores que él no pudo proteger, y desde entonces su único objetivo es exterminar a esa nación. Por la tarde, Reiner le cuenta a los niños que su mejor habilidad es dormir siestas, lo que provoca que ellos le digan que es bastante inútil, pero en ese instante, Rafra comenta que en realidad dormir siesta es muy bueno, y le confiesa al prota que es un placer conocerlo. Luego, ambos caminan por el bosque, donde Rafra le cuenta que sus ojos le permiten ver los sueños de las personas, y confiesa que lo vigila desde hace mucho tiempo, por eso puede confirmar que es diferente a los demás portadores, ya que tiene sentimientos muy fuertes que lo hacen amar a las personas, al punto de alejarse de ellas por miedo a lastimarlas. Reiner, al escuchar todo esto, le pregunta si acaso se está reflejando en sus palabras, por lo que Rafra comenta que en realidad lo encontró porque estaba buscando para Tia y para todos los portadores de Alpha Stigma que él no puede salvar. Por la noche, los niños de la posada se burlan de Pueka, la joven que los ayuda día a día, ya que creen que está enamorada de Rafra, pero lo que nadie sabe realmente es que desde los arbustos están siendo observados por Lyr, uno de los guerreros más poderosos de Gastark. En la madrugada, el prota no puede dormir por culpa de sus pensamientos, por lo que decide salir a tomar un poco de aire y se encuentra con Luke, quien le informa que lo ha seguido para eliminarlo en nombre del rey de Roland. Sin embargo, antes observamos como aquella vez que Luke se encontró con Miran, este le dijo que la única manera de mantener a salvo a Milk es matando a Reiner. De nuevo en el presente, ambos comienzan una pelea de vida o muerte, pero Reiner termina cayendo en una de las trampas de Luke, por lo que cuando ve que la muerte está a punto de llegarle, piensa en que tal vez es lo mejor para todos. Pero en ese instante, Ferris aparece para darle un buen golpe que lo saca de la trampa,
trampa y le pregunta por qué ese tipo quiere matarlo. Luke, por su parte, no puede creer que no haya podido sentir su presencia, aunque la pelea pasa a segundo plano, ya que escuchan una fuerte explosión en la posada, donde podemos ver cómo Tia le pide a los niños que escapen mientras puedan, y a pesar de sus heridas, se prepara para pelear contra Lear, quien le sugiere comerse a los chicos para recuperar energías. Pocos minutos después, los protas llegan a la posada, pero cuando Lafra intenta explicarles lo que ha pasado, Lear intenta matarlos a todos, por lo que el joven se sacrifica al recibir el impacto por Pueka y los niños. Esto provoca que Pueka pierda el control de su Alpha Stigma, pero cuando Reiner intenta detenerla, Lear lo golpea diciendo que no debe meterse en los asuntos que no le importan. Luego utiliza una bola de cristal para extraer el Alpha Stigma de la chica, y le pide a todos que pierdan el control para poder cumplir rápido su objetivo. Tia, al ver que sus amigos de la vida acaban de ser gravemente heridos, intenta vengarse, pero Lear lo deja en el suelo al igual que todos, por lo que el prota, con la ayuda de Ferris, intenta golpear a Lear, pero al ver que no va a ser tan simple, comienza a utilizar su magia común. Lear, por su parte, detiene el ataque sin problemas, pero se lamenta por haber matado a 2 portadores más antes de sacarles el poder. El prota, totalmente enojado, se lanza por Lear, pero antes de que pueda hacerle algo, Luke lo detiene y Ferris se encarga de romper a las bestias del enemigo. Reiner, ante esta situación, le pregunta si es idiota como para correr directo a la magia, pero Ferris, muy asustada, le contesta que él es el tonto y le dice que si quiere morir, entonces lo haga, ya que no quiere que su amigo sea un monstruo. Lear, por su parte, grita que es una historia muy linda para un cuento de hadas, pero lamentablemente Reiner va a ser un monstruo toda la vida. Ferris, al oír esto, le contesta que eso no le importa, pero el prota, entre lágrimas, le pregunta si acaso no es mejor que él se muera. Sin embargo, ella le hace saber que si algún día llega ese momento, va a quedarse sola. Lear, cazando de la poesía, golpea a Ferris para sacarla del medio y utiliza una piedra mágica para activar el Alpha Estigma del prota, pero esta vez Reiner logra detener el proceso de transformación. El enemigo, muy asustado, intenta eliminarlo antes de que pueda hacer algo. Sin embargo, Luke utiliza sus hilos mágicos para detenerlo, por lo que el prota aprovecha para sanar a Tia y le pide que se asegure de poner a salvo a los niños. Lear, al notar que no puede hacer nada, se marcha diciendo que es un idiota por pelear para Roland, mientras que Luke también decide dejar lugar, pero antes le informa que Ferris seguramente despertará en unas horas. Más tarde, Ferris despierta para contarle al prota que no es culpa de Sion todo lo que ha pasado, y de esta manera, Reiner decide volver a Roland. Además, también lo hace porque quiere acabar con Gastark. Sin embargo, antes le pide a Ferris que si por alguna razón vuelve a perder el control, sea ella quien le quite la vida. En Roland, Sion recibe el informe que los portadores están formando un escuadrón anti-Gastark y que Reiner ha decidido volver a Reino por voluntad propia. En ese instante, Lucille aparece desde las sombras para decirle que debería haber matado a Reiner antes de que se vuelvan amigos, pero Sion le deja en claro que no va a hacer algo como eso, por lo que Lucille, en un tono amenazante, le desea el bien para sus acciones. Varias noches después, observamos como unos soldados de Runa acaban de ser atacados por armaduras vivientes, por lo que en Gastark, Retal no puede creer que estén usando magia prohibida, y es entonces cuando Rhys le sugiere interrogar a la espía Kiefer. Por la mañana, los protas se dirigen al despacho de Sion, quien, rodeado de montañas de papel, les informa que todo ese trabajo se ha retrasado por la ausencia de ciertas personas y por eso ahora les esperan varias noches sin dormir. El prota, ante esta situación, le grita que es un traidor, dictador y demonio, pero le cambia la cara cuando Sion les agradece por haber regresado. Por otro lado, Milk despierta muy asustada preguntando por qué Miran ha ido a por ella, pero Luke le pide que se tranquilice ya que él mismo ha arreglado ese asunto, y luego le pregunta qué quiere comer para que él junto a todo el escuadrón lo preparen. Sin embargo, todo esto era un sueño de Milk, quien en plena noche se despierta pensando en que sus amigos le ocultan algo, ya que entre sueños los escucho hablar sobre un hechizo de Miran y sobre el mayor general Kaiwell, por lo que se pregunta si el rey Sion tiene algo que ver con su secuestro. Luego de pensar todo esto, piensa en que su padre puede tener las respuestas, ya que la casa Calaud es de la nobleza, pero en ese momento tiene recuerdo de cuando sus progenitores dejaban que sea maltratada por los entrenadores. A pesar de esto, Milk se dirige a la mansión del duque Calaud, pero al ver todo destruido, no entiende lo que ha pasado. En ese instante, Luke aparece para informarle que el duque y la duquesa han sido asesinados, pero le pregunta si de verdad se entristece por la muerte de las personas que la adoptaron para levantar su estatus enviándola a la guerra. Milk, muy entristecida, comenta que aún así ellos la cuidaron por un tiempo, y le pregunta a Luke qué carajos está pasando en el país. Al día siguiente, podemos ver como Clough acaba de recibir una prótesis de su brazo, por lo que Lady Noah, sabiendo que su amado va a regresar a las guerras, lo abraza y ambos se abrazan para por fin darse un buen beso, pero en ese instante, Calne finge estornudar y les dice que hizo bien en no llevar a Slina. Noah, ante sus palabras, se escapa de la situación muy ofendida, por lo que Calne aprovecha para contarle a Clough que los duques
buques que van en contra de Sion están siendo purgados unos tras otros. En el castillo, Reiner se queja de que Ferris huyó del trabajo mintiendo a que iría por Dangos, por lo que Sion, al ver que no está haciendo nada, le pide que se apresure en terminar las cosas. El prota, completamente enojado, le recomienda no trabajar tanto o podría terminar muerto, por lo que Sion aprovecha para preguntarle si en cierto caso él estaría dispuesto a ocupar su lugar como rey, a lo que Reiner contesta que ni de chiste, ya que es un perezoso que no le gusta trabajar, además de que sería una molestia para sus descansos. Sion, ante sus palabras, coincide en que es una molestia ser rey y pone en la mesa la posibilidad de reiniciar, por lo que el prota comenta que en dicho caso podría tomar siestas todos los días. Sin embargo, al ver la desolación en la cara de Sion, el prota piensa en que si llegara a morir, está seguro de que él nunca jamás podría dormir de nuevo. Luego de la charla profunda, Reiner le informa que no aguanta seguir trabajando, por eso va a tomar una siesta de 3 días y recién va a regresar para terminarlo todo. De pronto, Sion comienza a tener un fuerte dolor de cabeza y una voz comienza a cuestionar el por qué no quiere matar a Reiner. Seguido, Miran aparece preguntando si va a permitir que el prota siga viviendo. Además, también le recuerda que fue él quien ordenó la purga de los nobles. Sion, ante sus palabras, le pregunta si puede matar a Reiner, por lo que Miran contesta que va a hacerlo con mucho gusto, ya que ese monstruo es la prueba viviente de su debilidad. Sin embargo, al escuchar cómo Sion se niega a dar la orden, Miran comenta que está dispuesto a aceptar un castigo después de hacerlo. Sion, por su lado, le grita que es un gusano que no entiende cómo son las cosas y lo deja entrar a su despacho para mostrarle la realidad del mundo. Mientras tanto, afuera, el prota camina pensando en todo lo que le ha pasado en el último tiempo, pero de repente un tipo aparece para darle una puñalada en el corazón. Luego de esto, Lucille llega diciendo que no puede permitir tal acto en su tierra y se dirige al tipo como Duque Lireal Liautolu, para después decirle que aún no ha llegado el momento sagrado para que Reiner pueda ver la puerta. Liautolu, al oír esto, le comenta que él no es quien para decidir eso y utiliza una reliquia para amenazar a todo el reino de Roland. De esta manera, Lucille tiene que irse para proteger al rey, por lo que Sion le pregunta qué es lo que le está pasando, ya que a él nunca se le escapan los enemigos. Luego, Sion le comenta a Miran que el Duque Lireal Liautolu es un fantasma que escapa de la muerte, por eso su misión es encontrarlo y matarlo. Una vez que Miran se ha ido, Sion se ahoga con una sustancia amarilla, por lo que muy contento piensa en que al fin ha llegado al momento que tanto esperaba, por lo que ingresa a su subconsciente para enfrentarse al demonio que lo está atormentando. En las calles de la ciudad, Ferris logra encontrar al Duque Liautolu y le pregunta qué le ha hecho al Reiner. El hombre, al notar que Ferris quiere matarlo, se apresura en hacer que su espada sea 3 veces más pesada para después comentar que asesinó al prota con un cuchillo. Esto provoca que Ferris se inunde en tristeza al punto de querer matarlo, pero todo era un engaño, ya que Liautolu la golpea y decide llevársela junto con Reiner. Más tarde, el prota despierta en el mismo lugar donde tuvo el último contacto con el Alpha Stigma, solo que esta vez una criatura completamente extraña aparece para tratar de matarlo. Por otro lado, el escuadrón de Milk se encarga de eliminar a un experimento humano con magia prohibida que salió mal, pero ella, muy triste, se acerca a la persona para pedirle disculpas por no haberlo podido salvar y lo contiene hasta que deja respirar, mientras que en su cabeza no puede creer que Sion haya autorizado eso. De nuevo con el prota, observamos cómo termina eliminando a la criatura sin tener idea cómo lo hizo, por lo que confundido se pregunta si acaso él está muerto. Acto seguido, su madre aparece desde el suelo para darle un abrazo y la criatura que creía haber matado se levanta, por lo que la mujer le pide que se apresure en escapar antes de que el tejedor de las ecuaciones regrese para hacerlo tocar la puerta. Minutos después, el tejedor recupera su poder, por lo que la mamá del prota lo empuja y le confiesa que tenía muchas ganas de sentirlo para decirle cuánto lo ama. Reiner, al ver que su supuesta madre acaba de morir, comienza a correr preguntando qué carajos debe hacer y de esta manera llega hasta una puerta que al tocarla lo lleva hasta un infierno, donde un cazador le informa que quiere consumirlo. Pero en el momento que el prota está por ser golpeado, despierta al lado de Ferris, quien muy enojada le grita que es un maldito pervertido. Mientras tanto, en el castillo, Sion continúa discutiendo con Lado Malo sobre qué hacer con Reiner y al salir de su cabeza, Lucille le pregunta cuál personalidad ganó. Más tarde, el prota termina de pelear con Ferris, pero de repente se dan cuenta que él tiene una marcha extraña en el pecho y acto seguido comienza a sentir como alguien se acerca, pero solo era Miran, que tenía la orden de encontrarlos. 4 días después, el prota se encuentra completamente cansado en el despacho de Sion, por lo que le comenta a Ferris que si continúan más tiempo en ese lugar va a morir sobre los papeles. Ferry, al ver que se está durmiendo, le recuerda que prometieron casarse al terminar con el trabajo, lo que provoca que el prota se duerma con más ganas y ella comience a golpearlo. De pronto, Sion llega para pedirles que se apresuren en terminar con los asuntos, ya que así va a poder festejar su cumpleaños. Por otro lado, Clove se encuentra
encuentra entrenando su nuevo brazos, pero Calne, al ver cómo se está excediendo, lo amenaza con contarle todo a Lady Noa, por lo que Clough, para defenderse, le informa que en cierto caso, entonces va a contarle a Slina lo suyo con la esposa de Lord Pearl o la viuda Facia. Pero de repente dejan de pelear, ya que Miran aparece para pedirles que lo ayuden con la misión de organizar el cumpleaños de Sion. De nuevo en el castillo, Reiner, después de recibir otra paliza por parte de Ferris, decide escapar por una de las ventanas y se reúne con Milk para hablar sobre el cumpleaños de su amigo, pero en ese instante recuerda que ella lo había invitado a su fiesta, por lo que le pide disculpas por haberse olvidado de saludarla. Milk, contenta con que solo se haya acordado, le comenta que no pasa nada, ya que varias cosas pasaron después de eso, por lo tanto no estaba en posición de tener una fiesta. Luego de sus palabras, Milk se marcha a seguir con sus cosas, pero en ese instante Luke aparece diciendo que el prota es una basura por no apreciar todo lo que su capitana hace por él. Más tarde, Clough y Calne se dirigen con sus parejas para pedirles consejos sobre la fiesta de cumpleaños, por lo que Lady Noa cuenta que en Estambul utiliza fuegos artificiales para los festivales, lo que provoca que Slina insista en usarlos, ya que ella nunca los ha podido ver en persona. Clough, ante esta situación, confirma que van a usar esos fuegos, por lo que ahora Noa les informa que organizar cosas así llevan alrededor de medio año, pero Clough comenta que van a conseguirlo a tiempo, ya que él conoce a alguien que puede ayudarlos. Por otro lado, los protas se encuentran comiendo dangos para olvidar sus problemas, pero de pronto la mujer que atiende aparece diciendo que al parecer a Reiner le han gustado los nuevos dangos hechos con la receta de Ferris. Esto sorprende mucho a Reiner, pero se impacta aún más cuando la señora le cuenta que Ferris sueña con algún día tener su propia tienda de dangos, por lo que le comenta que al parecer se toma las cosas muy en serio cuando se trata de su comida favorita. Acto seguido, Clough y Calne aparecen para llevarse a Reiner a la fuerza, ya que tiene un trabajo importante para él. Varios días después, Sion escapa a toda velocidad de la ciudad para no festejar su cumpleaños, pero el prota utiliza sus poderes para detenerlo, y muy enojado, le dice que ha estado noches sin dormir por estar trabajando el estúpido plan del pelirrojo. Luego, Ferris da la orden de que lo lleven de nuevo al castillo, por lo que el escuadrón de Milk aparece desde los pastizales para cargar al rey. Por la noche, Sion se asoma a su banco para ver a toda la gente celebrando por su nuevo año de vida. Seguido, Slina le pide que dispare Isuchi en dirección a las montañas, y de esta manera activa fuegos artificiales gigantes en su honor, e incluso Ferris aparece con un pastel. Más tarde, mientras todos disfrutan la fiesta, Sion sale en su carruaje para buscar al prota, ya que él es quien estaba en las montañas lanzando los fuegos artificiales. Seguido, Sion comenta que la lluvia lo hace sentirse extraño, por lo que confiesa que quiere que vayan juntos a un lugar y lo lleva hasta ese balcón donde brindaron juntos por primera vez, para darle las gracias por todo el esfuerzo que hizo para la fiesta, y le comenta que tiene otra misión para darle, pero le da unas cuantas horas para que pueda dormir. El prota al oír esto se enoja, pero finalmente se disculpa por no haberle creído en el pasado sobre todas las cosas que quería hacer al conseguir el trono, y con la puesta del sol, le hace saber que aún recuerda las sabias palabras que le dijo cuando le pidió que sea su compañero. Sion, por su parte, le comenta que todo es un sueño vacío, debido a que han muerto muchos amigos por el camino, pero el prota le pide que no se castigue solo, ya que a pesar de todo, el país no habría cambiado sin todo su trabajo. Sin embargo, Sion insiste en que todo es un sueño vacío, y minutos después podemos ver cómo ambos llegan hasta una zona abandonada, donde Reiner, al ver la espada de su amigo, le pregunta si realmente quiere matarlo, pero ante el silencio de Sion, el prota le informa que no puede dejar que lo haga, ya que hace tiempo hizo una promesa para que Ferris sea la encargada de su muerte. Sion, al oír esto, comenta que se siente celoso por ella, pero lamentablemente no va a dejar que cumpla la promesa, y acto seguido utiliza magia prohibida para invocar soldados sin alma. Reiner rápidamente intenta eliminarlos, pero al ver cómo se ponen de pie nuevamente, le pregunta si acaso todo lo que juró hacer en el país fueron puras mentiras. El rey, con una personalidad completamente distinta, contesta que ha hecho lo que tenía que hacer, lo que provoca que el prota, muy enojado, comience a pelear contra los caballeros monstruos. Al cabo de unos minutos, Reiner es herido de gravedad en la pierna, pero a pesar de esto, le deja claro a Sion que no va a dejar que lo asesine y trata de convencerlo que aún son amigos. Sin embargo, ante su mirada fría, le promete no morir hasta salvarlo, por lo que Sion confiesa que en realidad él quiere asesinarlo para poder salvarlo. Acto seguido, ambos continúan utilizando todas sus fuerzas para eliminarse, pero Sion finalmente usa magia oscura y se dirige al prota como demonio solitario para contarle que gracias a él ha podido escapar de la espada. Luego, le informa que ha llegado el momento de vagar por el infierno eterno, pero el instante que intenta eliminarlo, el espíritu de una mujer sale desde el interior de Reiner y le pide a Lucille que libere al prota, ya que aún es importante para poder salvar al mundo. Esto provoca que Lucille detenga a Sion y se acerque al prota para decirle que por el momento va a poder seguir disfrutando de sus sueños lucidos con aires de amor falsos.
años. Después de todo esto, observamos como Reiner, muy enojado, despierta a Sion en su despacho para contarle que él ya hizo todo el trabajo y le pide que se vaya a descansar como se debe en la cama. De repente, volvemos a la noche lluviosa, donde Sion no tiene el valor para acabar con la vida de Reiner, por lo que muy frustrado le informa a su otra conciencia que acaba de ganar el juego y le pide que lo consuma para poder terminar el trabajo. Con esto que acaba de pasar, el lado malo de Sion toma el control de su cuerpo y se marcha del lugar para seguir con la misión otro día. Por la mañana, Reiner despierta en la celda que estuvo encerrado por años, pero de repente Ferris destruye la pared y entre lágrimas se lanza a sus brazos para contarle que le habían informado que estaba muerto. Luego, comenta que algo no está bien con Sion, ya que cuando dijo que él lo había matado, tenía una gran sonrisa, pero sus ojos lloraban. Además, le cuenta que también hizo que el ejército marche hacia Nelfa Imperial, pero sus soldados son guerreros nacidos con magia prohibida, ya que planea aplastar a todo ser humano que se cruce. Una vez dicho todo esto, ambos regresan a Roland, donde el prota, pensando en que quiere salvar a su mejor amigo de toda la vida, se prepara para salir a la guerra.